Marin, Carlos. Manual de Periodismo 2012. De acuerdo con el fin principal que se persigue en una conversación periodística, la entrevista se clasifica en entrevista noticiosa o de información, entrevista de opinión, entrevista de semblanza, entrevista noticiosa o de información. Es la que se busca con el fin de obtener información noticiosa. Los datos que un entrevistado da al reportero pueden ser de diferente índole. 1. Datos, nortes, tips para que el periodista pueda llegar hasta el hecho noticioso, seguir la pista de un acontecimiento, conseguir un documento, o para que se ponga en contacto con un personaje. Los entrevistados que dan esta clase de informaciones son, por ejemplo, los subordinados o el personal secretaria, de un funcionario o de un dirigente de empresa o sector, de un sindicato o partido político, o el amigo, el familiar de un personaje que aporta datos biográficos sobre este, el comisionado de prensa que durante un congreso le proporciona los textos de los discursos o de las ponencias. Las entrevistas que el periodista realiza con estas personas no aparecen en la noticia redactada. Son diálogos, conversaciones breves, en las que el reportero debe poner en juego su capacidad para relacionarse, su trato respetuoso y cordial, y su simpatía. Es importante que el periodista trate de hacerse amigo, cuate, de todo tipo de personas, aun de quienes en ese momento no le prestan ningún servicio en su tarea reporteril, pero que en el futuro podrían hacerlo. 2. Informaciones que proporcionan los encargados de prensa de una dependencia oficial o privada, o los representantes de una organización. Cuando estas personas hablan no en nombre propio, sino, debidamente autorizadas, en el de la institución en que prestan sus servicios, las declaraciones se atribuyen directamente a esa institución. Ejemplo. El gobierno federal anticipó ayer a este diario que su voto ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre el caso Cuba será en favor del proyecto presentado por Uruguay, en el sentido de pugnar por la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos. La Presidencia de la República anunció que votará a favor del proyecto de Uruguay, en la que no se condena la violación de los derechos humanos políticos y civiles en Cuba y otros países, sino que se conmina a los presidentes, especialmente a Fidel Castro, a avanzar en la observación del respeto a las garantías individuales. Escribir anticipó ayer a este diario da a entender que la información fue obtenida mediante una entrevista, que no proviene de un boletín de prensa, en cuyo caso se habría escrito, informó ayer. 3. Informaciones que solamente ocupan una parte de la noticia y que son el resultado de una entrevista noticiosa que el reportero realiza con testigos presenciales de un hecho o con personajes que participan directamente en un acontecimiento periodístico. Por ejemplo, al reportear el desastre por un temblor, el periodista entrevista personas que estaban en el lugar en el momento preciso del sacudimiento, entrevista también a damnificados y deudos de desaparecidos o muertos. La noticia, una vez redactada, no está compuesta por una sola de estas entrevistas. Comprende muchos otros aspectos, relación de pérdidas y valor de estas, balance de víctimas, descripción del lugar, información sobre el rescate de personas. Las entrevistas quedan intercaladas en el texto, ocupando solo una parte de este. El espacio dedicado a ellas será el que determine la importancia de las declaraciones. Segundo ejemplo, se intercalan breves entrevistas noticiosas. San Pedro, Cal, 12 de marzo, Notimex, el barco mexicano Quetzalcóatl, impedido por sus acreedores de regresar a Zihuatanejo, México, se enfrentó hoy a un nuevo problema, el disgusto de su tripulación. El representante de los 80 trabajadores mexicanos que hay a bordo, Narciso Colmenares, dijo que no han recibido su paga desde hace 3 semanas. Entrevista noticiosa intercalada. Ganamos 20,000 pesos al mes y dependemos de las propinas para poder mandar dinero a nuestras casas, expresó. No tenemos un centavo, demasiado tiempo sin hacer nada y la comida que nos da el patrón es repugnante. Por otra parte, 65 italianos que viajan en el Quetzalcóatl junto con otros 200 turistas de diversos países realizaron una manifestación frente al barco, hoy, gritando que no quieren regresar a México. Demandas por cerca de $3,000 han sido levantadas contra el barco por acreedores estadounidenses y por la Unión Marítima Nacional de Estados Unidos. Un representante de la Secretaría de Hacienda de México llegó ayer a San Pedro para conocer la situación del barco cuya propiedad se atribuye a un expresidente mexicano. Entrevista noticiosa intercalada. Se pagará a la tripulación y esperamos que la empresa turística que administra el barco, Turismar, proseguirá operándolo, dijo John Lewis, vocero de la naviera. 4. Informaciones que ocupan el texto completo de la noticia. Todo el trabajo del reportero se centra en la entrevista de información realizada con un solo personaje. Ejemplo.
La idea de realizar coproducciones con Italia y Yugoslavia no tiene otro fin que el de tratar de abrir nuevos caminos para la industria del cine mexicano, declaró ayer el director del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, Radio, Televisión y Cinematografía, Fulano de Cal, a su retorno de Roma y Belgrado, en donde firmó convenios para la realización de 6 películas. Dijo que IMCINE concertó el primer proyecto con Alfredo Constantini, quien está interesado en coproducir con artistas y técnicos mexicanos. Agregó que Bejo Sayarek, director del Instituto de Cine Yugoslavo, presentó casi simultáneamente una petición similar y que ya se firmó también el convenio respectivo. Antes de un mes, dijo finalmente, se firmarán contratos con los sindicatos del cine y se buscará a los artistas que participarán en el proyecto. Como puede verse en los ejemplos transcritos, las entrevistas de información se redactan con los mismos lineamientos y las mismas reglas de la información noticiosa. Las entrevistas de información pertenecen al género de la nota informativa. Entrevista de opinión. Sirve para recoger comentarios, opiniones y juicios de personajes sobre noticias del momento o sobre temas de interés permanente. Se distinguen 2 casos. 1. La entrevista de opinión sobre sucesos del día, de actualidad. Se produce un hecho de gran trascendencia y, dado el interés periodístico, el interés social que tal hecho implica, el reportero se da a la tarea de buscar personas autorizadas en la materia para que den su opinión sobre tal acontecimiento. Si el reportero trabaja para un diario, su entrevista de opinión adoptará, casi siempre, la estructura de la noticia, entrada, segundo párrafo, desarrollo, remate. Se distinguirá únicamente de la entrevista noticiosa en que el entrevistado da opiniones o juicios en lugar de información y generalmente sobre algo ya conocido. Si el periodista trabaja para un semanario o para una publicación de más amplia periodicidad, la redacción de su entrevista no tendrá que ceñirse necesariamente a la estructura de la nota informativa. Adoptará una forma más libre, más literaria, más personal. Ejemplos. Entrevista de opinión sobre un hecho de actualidad, con estructura de noticia. La jerarquía católica en México, a 10 años de las reformas constitucionales que modificaron la relación Iglesia-Estado, reiteró la demanda de que las escuelas públicas se abran a la enseñanza religiosa. El nuncio apostólico Giuseppe Bertello indicó ayer que una total apertura en la educación y en el reconocimiento a la labor social de la Iglesia no se ha realizado todavía en el país. La libertad religiosa, dijo el prelado en entrevista, debe ser contemplada como principio de organización social. En este sentido, los padres de familia tienen todo el derecho de decidir sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos y es deber del Estado garantizarles tal potestad. Entrevista de opinión sobre el mismo hecho de actualidad que no sigue la estructura de la noticia. Para el nuncio apostólico en México, Giuseppe Bertello, el gobierno y la Iglesia persiguen un mismo fin, formar mejores ciudadanos, con un profundo compromiso social y sólidos principios morales. Es por eso que, en su opinión, es necesario que en las escuelas públicas se brinde enseñanza religiosa si así lo desean los padres de familia. Si ellos quieren, dijo, que en las escuelas que ellos pagan con sus impuestos se imparta algo o mucho de una religión, cualquiera que ésta sea y no necesariamente la católica, el Estado debe respetar tal derecho. En entrevista, Monseñor Giuseppe Bertello recordó que la libertad religiosa en el país ha pasado por etapas difíciles y, por lo tanto, las relaciones Iglesia-Estado no han sido siempre pacíficas, llegando incluso al extremo de una confrontación armada en la década de los 30. El nuncio de 59 años, quien se ha desempeñado en el servicio exterior de la Santa Sede desde 1971, expresó seguridad en sus afirmaciones. El gobierno mexicano debiera considerar que la Iglesia no puede ser marginada de la educación, sobre todo porque sus reclamos en la materia se sustentan en la justicia y libertad, sin ningún deseo de pretender fueros o privilegios. Se advierte que únicamente los 2 primeros párrafos están redactados con la técnica de la noticia. A partir del tercero, el texto se enriquece con una mayor carga de intención por parte del periodista, sin que pierda la objetividad de los datos, en cuanto que respeta íntegramente el espíritu de la entrevista. A partir del 4º párrafo van intercalándose datos que contextualizan las declaraciones y resaltan el carácter periodístico del trabajo al subrayar lo importante de una declaración así. Igualmente, se proporcionan elementos informativos sobre el personaje, de tal forma que el público pueda hacer su propio juicio sobre el entrevistado. 2. La entrevista de opinión sobre temas de interés permanente busca difundir lo más actualizado y autorizado que existe sobre asuntos que siempre interesan, problemas nacionales y mundiales que pueden estar o no en el escaparate de la actualidad inmediata. El reportero, entonces, busca personas enteradas, especialistas en determinados temas.
Al hacerlo y escribir su entrevista de opinión, esos temas se realzan, se reavivan, se recuerdan. Las entrevistas de opinión de esta naturaleza no siguen la estructura de la noticia. Aunque pueden difundirse en diarios y noticiarios, de radio y televisión, su lugar habitual está en las revistas impresas y, quizás, en las producciones especiales de cine y televisión. Ejemplo de una entrevista de opinión sobre temas de interés permanente. 22 años de clasificar, ordenar y cuidar la Biblioteca Nacional, fulano de tal personifica el desarrollo de la industria librera de México. Fundador de Bibliografía Mexicana, la primera revista especializada sobre la materia, dice. Si hablamos objetivamente no existe, de hecho, una industria bibliográfica nacional, una producción propiamente mexicana. Los buenos propósitos de muchos compatriotas interesados en impulsar esta actividad han quedado como tales, debido sobre todo a la fuerza económica de grandes editoriales de corte internacional, que en pocos años han ido absorbiendo firmas locales. Condiscípulo de Sutano y Perengano en la Universidad Nacional Autónoma de México, fulano es el primer egresado de la Facultad de Filosofía y Letras que ocupa la dirección de la Biblioteca Nacional. Al terminar su carrera viajó por el mundo y conoció el manejo de algunas de las principales bibliotecas de ciudades como Londres, Washington, París, Berlín, Buenos Aires, el Vaticano, Moscú y Pekín. Es una opinión generalizada que los mexicanos leemos poco. Fulano de tal no comparte este criterio, no hay más que entrar a cualquier biblioteca, así sea en las muy modestas que existen en las áreas rurales, para comprobar que hay un gran interés por la lectura de libros. Personas de distintas edades y diversos campos de acción acuden todos los días a solicitar un libro o a consultarlo allí mismo. Lo que los mexicanos necesitamos no es tanto que se nos motive a la lectura, sino que se nos den oportunidades de estudio y se nos abran bibliotecas en lugares más próximos a nuestro domicilio. Yo estoy por la idea de que en cada colonia debe haber una biblioteca bien surtida para el servicio de los parroquianos. Lo mismo en los pueblos. No me explico cómo hay lugares con más de 2.000 habitantes en donde no existen bibliotecas. Al tocar el tema de la producción nacional de libros, fulano señala. Hasta hace pocos años lo normal era que las bibliotecas acrecentaran su acervo con libros de firmas mexicanas. Los de sello extranjero, sobre todo españoles y sudamericanos, eran una especie de lujo para el bibliófilo. Actualmente, deplora, ocurre exactamente lo contrario, inclusive las que conservan la firma de casas nacionales se imprimen así por decisión de las grandes transnacionales del libro, que se han comido, literalmente, a las mexicanas, debido a la descapitalización que éstas han venido sufriendo desde la devaluación de 1976. Aquí las opiniones del entrevistado se alternan con párrafos acerca de su personalidad. Tales datos sirven para que el público valore qué tan autorizado está el personaje para hablar sobre el tema. Entrevista de semblanza. Es la que se realiza para captar el carácter, las costumbres, el modo de pensar, los datos biográficos y las anécdotas de un personaje, para hacer de él un retrato escrito. La entrevista de semblanza puede abordarlo exhaustivamente o mirarlo solamente bajo uno de sus aspectos. El retrato que el periodista hace puede ser una especie de mural o una simple viñeta. Ejemplo de entrevista de semblanza, publicada en el semanario Proceso, el 23 de octubre de 1995. Mi desgracia comenzó cuando corrí de mi oficina al mero director de la DEA, me quieren secuestrar, denuncia el excomandante Pavón Reyes, y cuenta entre telones del caso Camarena. Por Carlos Marín. Armando Pavón Reyes está seguro de que hace una semana iba a ser secuestrado por la Agencia Estadounidense Antinarcóticos, la DEA, y trasladado, con escala en Europa, a una corte federal en los Estados Unidos. Iban a sustituirme por el chileno que aprendió la policía italiana, a él le ofrecerían disculpas y ni mi familia ni el gobierno mexicano hubieran podido hacer absolutamente nada por mí, sostiene. La operación abortó, supone, por la indiscreción de los italianos y porque el martes 17 de octubre de 1995, en cuanto me enteré de la detención del falso Pavón Reyes, hice el mayor ruido que pude. Dedicado a la investigación privada y al asesoramiento en materia de seguridad apenas para comer guión, Pavón Reyes, el excomandante de la Policía Judicial Federal que purgó 4 años de cárcel bajo el cargo de haber permitido la huida, hace 10 años, de Rafael Caro Quintero, daba por sepultado el riesgo de responder ante las autoridades estadounidenses por su presunta participación en el asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985. Elucubra. Secuestraron al doctor Humberto Álvarez Machain, que terminó siendo exonerado. Y cuando quisieron aprehender al general Manuel Antonio Noriega, no se detuvieron ante nada y montaron una guerra contra Panamá.
Pavón Reyes apela a la protección del presidente Zedilla, de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, de la Procuraduría General de la República y de la Suprema Corte de Justicia porque soy, dice, un mexicano solo frente a un poder descomunal. Las intenciones en su contra se delataron con una estupidez de la policía italiana al aprehender el domingo, 15 de octubre, en Miserolán, a un supuesto Jorge Armando Pavón Reyes, quien resultó ser un turista de nacionalidad chilena llamado, en realidad, Jorge Reyes Orellana. Tan había un plan encubierto que, para justificar la detención de ese sujeto, se apoyaron en cicatrices, placas y grapas que los dos tenemos en la cara y en el vientre, así como en la misma edad, 43 años, con datos que únicamente circulan por canales policíacos, dice. El temor se le desborda. Pediré al gobierno de Italia, a través de su embajada en México, las razones que tuvo su policía para pretender mi detención. Quiero saber en qué solicitud y de qué autoridad o institución estadounidense y bajo qué argumentos intentaron mi aprehensión. Quiere, no obstante, confiar en los acuerdos oficiales que han suscrito Estados Unidos y México, lo que tengan en mi contra deben canalizarlo por los conductos debidos. Según recordó The New York Times del viernes 20, Pavón Reyes fue acusado por un gran jurado de Los Ángeles de complicidad en el asesinato de Enrique Camarena Salazar. El año pasado, las autoridades estadounidenses pusieron en alerta sobre el señor Pavón a la Organización Internacional Policíaco Criminal, Interpol, y un boletín fue transmitido a los 176 países miembros, dijo un vocero de la Interpol. La policía italiana respondió a ese boletín esta semana, con el arresto de un hombre al que identificó como el señor Pavón. México es miembro del Interpol, pero las autoridades aquí no han hecho nada en contra del señor Pavón, pese a que su ubicación no era un secreto, dice el Times. En México, la Procuraduría General de la República confirmó a Proceso que no tiene nada contra Pavón, quien ya cumplió con la justicia mexicana, y afirmó que no existe petición alguna del gobierno estadounidense para aprehender al excomandante. La oficina del Interpol aquí, aseguró la PGR, tampoco tiene solicitud alguna en ese sentido. El episodio en Italia animó a Pavón a llamar a Los Ángeles al jefe de la Operación Leyenda, Héctor Berreyes, de la DEA, quien montó el operativo para secuestrar al Dr. Álvarez Machain. Le llamé el jueves 19, poco antes de las 10 de la mañana. Nos conocimos cuando trabajé en la campaña contra el cultivo de marihuana y amapola, en la Operación Pacífico. Se mostró sorprendido por lo de Italia, me dijo que no me preocupara, que él iba a hablar con sus superiores. No te preocupes de nada, no tienes nada, me repitió, y sé que él sabe que de veras no tengo nada que ver con el asesinato de Camarena. Coincidentemente, el mismo jueves por la noche, desde Los Ángeles, Berreyes dijo al reportero que no sabía nada sobre lo que ocurre en Corno de Pavón, ya no estoy en el caso, ignoro de qué se trata todo esto. De acuerdo con la información generada en Los Ángeles cuando Rubén Zuño Arce, el cuñado del expresidente Luis Echeverría, fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas y 20 años no acumulativos, marzo de 1993, la operación Leyenda que jefatura Héctor Berreyes tiene pendientes las aprehensiones de Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, Manuel Ibarra Herrera, Miguel Aldana Albarra, Armando Pavón Reyes, Juan Gilberto Hernández Parra, Sergio Espino Verdín, Antonio Vázquez Ochoa, Ezequiel Godínez Cervantes y Albino Bazán Padilla. En esa ocasión, el vocero de la DEA en Los Ángeles, Ralph Lockridge, informó que los directivos de la agencia decidirían cuándo harían acusaciones formales contra Enrique Álvarez del Castillo, exgobernador de Jalisco y exprocurador general de la República, Juan Arévalo Gardoqui, exsecretario de la Defensa Nacional, y Manuel Barlet Díaz, exsecretario de Gobernación y actual gobernador de Puebla. El viernes 20, Lockridge informó a la corresponsal Beatriz Johnston que Estados Unidos no puede realizar una operación de secuestro en México para llevar a los Estados Unidos a nadie, sobre todo después de que el presidente Bill Clinton, casi al inicio de su mandato, prometió al gobierno mexicano que no sucedería otro episodio como el de Álvarez Machain. Recordó, sin embargo, que la justicia estadounidense quiso traer de España a un presunto narcotraficante colombiano, pero que a la hora de las diligencias pesó más un requerimiento de Colombia. Es claro que la DEA quiere completar el cobro de Camarena secuestrando a quienes quiere en terceros países. Es lo que pretendieron hacer conmigo, dice Armando Pavón Reyes. Y previene, entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, por distintas fuentes, un policía nunca deja de ser policía, se enteró de que agentes y mercenarios de la DEA se encuentran en Guadalajara, amparados por la organización de María Esther Camberos, La Comanche, protegida por la DEA y policías judiciales estatales. Están en México para organizar la cacería de los que tienen enlistados y quisieron empezar conmigo.
La Comanche, dice, es quien maneja la mayoría de los tugurios de prostitución y venta de drogas en aquella ciudad y vive en Estados Unidos. Según las mismas fuentes de Pavón, el jefe operativo es José Antonio Gárate Bustamante, el que fue comandante de la Policía Antimotines de Guadalajara y se prestó para participar en la Operación Leyenda, el mismo que organizó el secuestro de Álvarez Machain. Sobre Gárate, quien vive en California, subsiste en México una orden de aprehensión por aquel secuestro. Su ingreso, obviamente, es subrepticio, dice Pavón. En años anteriores, por teléfono, José Antonio Gárate le ha pedido que se reúnan para conversar, en el país que tú elijas, lo cual Pavón dice haber rechazado siempre. Esas invitaciones de viaje todo pagado, somos amigos, platiquemos, etc., no han tenido más propósito que el del secuestro, deduce Pavón. La situación, lamenta, pone en riesgo no solamente mis derechos individuales, sino constituye una falta de respeto a las autoridades mexicanas, que no tienen cargos en mi contra. Pavón confía en que su apelación a la protección del gobierno mexicano lo mantendrá a salvo. Tan rica es la información que la entrevista derivó prácticamente en reportaje. El ejemplo anterior es vasco en detalles y amplio en el panorama. Clasificación de la entrevista. Según el número de personas que intervienen en una entrevista, la conversación periodística se clasifica en A. Entrevista propiamente dicha, diálogo entre un personaje y un reportero. B. Entrevista colectiva o de prensa, conversación entre uno o más personajes con varios reporteros. Por lo general se trata de entrevistas noticiosas. Ejemplo. Jerusalén, 12 de abril, AB, Notimex, el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, señaló en conferencia de prensa que no logró avances decisivos con la Autoridad Nacional Palestina, ANP, durante el encuentro que mantuvo con el líder Yasser Arafat y sus ministros. Powell describió sus conversaciones de 3 horas con Arafat como útiles y constructivas, aunque no haya logrado el avance deseado en las negociaciones para un alto al fuego con Israel. C. Encuesta, entrevistas de opinión que realiza un periodista con varias personas, interrogándolas sobre un mismo tema. Se pretende pulsar la opinión pública, ofrecer una muestra de lo que piensan representantes de distintos sectores sociales sobre un hecho o un tema de actualidad o de interés permanente. Las encuestas periodísticas, sin embargo, quedan frecuentemente por debajo de sus pretensiones y, muchas veces, resultan una burla al público. Ejemplo de encuestas. Tema: falta de previsión por parte de los automovilistas en periodo de vacaciones. Opiniones: Concepción Matute, secretaria ejecutiva, dijo en la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro: yo chequé el aire de mis llantas, llené el tanque de gasolina y le revisaron el aceite al coche, para no tener problemas. Isidro Rodoreda, administrador de empresas, en la caseta de la autopista México-Cuautla: no tengo preocupación alguna, ayer afinaron mi coche y le hicieron una revisión completa de líquidos y frenos. Las llantas están en buenas condiciones y el gasto vale la pena. Yo no arriesgo a mi familia. Eleazar Peniche, agente de ventas, en la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca: yo viajo frecuentemente, claro que el carro está en buenas condiciones. Doctor fulano de tal. Aunque el ejemplo anterior es sin duda trivial, frívolas son casi todas las encuestas que se difunden. Hay otras que resultan temerarias, debido a la imposibilidad práctica de comprobar los datos. La mayoría de los padres de familia está en contra de la educación sexual en las primarias, según encuesta realizada por este diario. De 125 padres y madres entrevistados, únicamente 4 dijeron estar de acuerdo con ese tipo de enseñanza. Pensamos que la educación sexual pervierte a nuestros hijos, dijeron casi todos los jefes de familia consultados. Se advierten los riesgos de una información de esta naturaleza, tan frecuente sin embargo en la televisión y en periódicos ligeros. No se precisa el grado de educación, el nivel social ni el área donde se realizó el muestreo. El reportero exhibe, de paso, su innegable parcialidad con expresiones como ese tipo de enseñanza y, en general, con el espíritu de toda su redacción. Para un lector aguzado, las encuestas periodísticas se leen con lupa, ya que en ellas puede decirse prácticamente todo lo que se quiera sobre cualquier cosa. Es decir, se puede inventar, mentir, tergiversar cuanto se quiera. Las encuestas, sin embargo, tienen un valor periodístico real cuando son hechas por especialistas, como sucede en Milenio, El Universal, La Jornada o Reforma, donde se informa al público sobre la metodología utilizada en su realización, así como el tamaño y características de la muestra correspondiente. En estos casos, el resultado de las encuestas se despliega a través de cuadros y gráficas, dando una breve explicación escrita y señalando siempre las fuentes. Fases de la entrevista.
El trabajo reporteril que implica toda entrevista, ya sea noticiosa, de opinión o de semblanza, comprende 4 etapas. Preparación. Realización. Examen de datos. Redacción. Preparación de la entrevista. La preparación es indispensable para todo trabajo periodístico. En la entrevista concretamente, la preparación permite que el reportero sepa escoger a la persona más indicada para informar u opinar en relación con cada asunto que cubre. 1. Preparación remota. A. Lectura periodística. Todo reportero debe estar al tanto de lo que está sucediendo en su país, en su continente, en el mundo. Para ello necesita leer diariamente los periódicos, conocer los personajes más importantes de su país, las personalidades prominentes del mundo y la política, la ciencia, la religión, estar al tanto de las más recientes transformaciones sociales, de los cambios operados en los gobiernos de los últimos acontecimientos. La lectura de diarios, semanarios y otras publicaciones periódicas permite que el reportero tenga la cultura periodística necesaria para desempeñarse con eficiencia. Además de la lectura interesada y metódica de los diarios, que debe hacerse costumbre, el reportero especializado, el de fuente, tiene que leer los boletines y revistas publicados por las organizaciones que tienen relación directa con su área de responsabilidad. B. Lectura literaria. El periodista no debe conformarse con saber redactar, sino esmerarse en el perfeccionamiento de su estilo, lograr que las palabras se ciñan a sus ideas, no ser un esclavo de la gramática, pero sí dominarla, y entender que la gramática es, al momento de redactar, su mejor instrumento. Conviene que el periodista alimente su estilo. La lectura de novela, poesía, cuento, ensayo, enriquece el lenguaje y ayuda a una mejor expresión. La lectura abundante y variada es indispensable para la formación del estilo. C. Archivo periodístico. El periodista debe llevar sobre los temas de especialidad o interés un archivo. Conservar ordenadamente recortes de periódicos o revistas permite que el periodista tenga a la mano elementos de consulta para documentar sus escritos. 2. Preparación inmediata. Para el mayor éxito de su trabajo es necesario que el periodista prepare la entrevista. En ocasiones hay poco tiempo para esa preparación. Con frecuencia el reportero se enfrenta a un hecho imprevisto y sobre la marcha, delante del personaje noticia, debe hacer sus preguntas sin haber planeado antes el diálogo. En estos casos, la preparación cotidiana, lograda mediante la lectura de diarios. Y de que el periodista se sienta inseguro, desprevenido. Sabrá formular las preguntas indicadas porque conoce el ritmo de los acontecimientos e intuye lo que al público le interesa conocer. El común de las entrevistas noticiosas no supone una minuciosa reparación, necesaria en las entrevistas de opinión o de semblanza, pero comprende las siguientes recomendaciones. A. Información sobre el tema de la entrevista. Antes de gestionar la cita con el entrevistado, el periodista necesita documentarse sobre el tema que se abordará. Si el reportero recibe en su orden de trabajo entrevistar a un ingeniero con estudios sobre el hundimiento de la Ciudad de México, será irresponsable si acude a la cita esperando que el especialista lo ponga al tanto del problema, le dé a conocer los antecedentes del fenómeno y le diga en qué consiste el hundimiento. Ante un reportero así que abundan en el gremio y demuestran no saber nada de nada, el entrevistado se verá forzado a dedicar una gran parte de la charla a instruir al periodista. Recuérdese lo molesto que es hablar con una persona sobre un tema que ésta desconoce y se comprenderá el malestar de un personaje al darse cuenta de la ignorancia de su entrevistador, no podrá explayarse, en todo momento, sentirá que el reportero no entiende lo que dice, dudará del resultado de la charla y desconfiará, fundamentalmente, de la correcta transcripción de sus declaraciones. Toda entrevista debe planearse y realizarse como una charla. El reportero logrará mejores resultados si se documenta e instruye sobre el tema antes de ver al entrevistado. Acudirá a la cita con un mínimo de conocimientos que le permitan formular las preguntas adecuadas. Solo adentrándose en el asunto comprenderá su importancia y logrará entender lo que el personaje le diga. El primer beneficio que el reportero obtiene de esta documentación previa es ganarse la confianza del personaje. Dándose cuenta de que el reportero está al tanto del tema, no se limitará a hacer declaraciones breves, sino que desglosará el tema y dará explicaciones más amplias. Lo anterior no significa que el reportero deba convertirse en un experto en la materia. Una información elemental, básica, para demostrar que está al tanto, es suficiente para realizar una entrevista. B. Información sobre el entrevistado. Tan importantes como la documentación previa son los datos biográficos del personaje. El reportero no debe esperar a que sea el propio entrevistado quien le resuma su vida, lugar de nacimiento, estudios, cargos o actividades que ha desarrollado,
sino acudir a la cita con la mayor información posible sobre el personaje, nombre completo, síntesis biográfica, obras realizadas, distinciones, ideología, trayectoria política y social, carácter, temperamento, gustos, aficiones. El acopio de estos datos facilitará la tarea reporteril. El personaje se sentirá más motivado cuando se dé cuenta de que el periodista está al tanto de su vida y permitirá una conversación ágil y hasta cierto punto familiar. Por su parte, el reportero, al recabar información sobre quién y cómo es el entrevistado, tendrá armas para abordar con mayor ventaja al personaje, para tratarle temas que éste conoce y ganarse su confianza. En ciertas entrevistas de semblanza es indispensable esta información previa. Quienes mejor pueden suministrar datos son, por lo general, familiares del entrevistado, amigos, discípulos, admiradores, enemigos. C. Elaboración del temario o del cuestionario básico. La información esencial sobre tema y entrevistado permite al periodista formular un temario o un cuestionario básico. Y, temario básico. Al preparar su entrevista, el reportero decide y anota en su libreta o lo graba en su memoria cuáles han de ser los puntos que conviene abordar en la conversación. No piensa tanto en la formulación de preguntas como en los temas a tratar. En el curso de la plática irán surgiendo, espontáneamente, las preguntas indicadas. La preparación con base en un temario es conveniente para entrevistas de opinión sobre temas muy amplios o para entrevistas de semblanza. Tiene la ventaja de que el reportero no obliga al personaje a ceñirse a preguntas concretas que aquél lleva ya preparadas. Relaja el tono de la conversación, ayuda al reportero a realizar una verdadera charla y a comportarse con mayor naturalidad y soltura. Ejemplo de temario básico para una entrevista de opinión. Entrevistado, ingeniero fulano de tal. Tema, el hundimiento de la Ciudad de México, causas del hundimiento, antecedentes históricos, soluciones, métodos de construcción contra el hundimiento o para evitar este, perspectivas. Con estos 5 temas básicos el reportero acude a la entrevista. Deja las preguntas para el momento de la realización. 2. Cuestionario básico. En lugar de pensar en temas muy generales, el reportero puede planear preguntas concretas y llevarlas anotadas o memorizadas. El cuestionario básico es conveniente para entrevistas que van a realizarse en poco tiempo con personajes que requieren ser interrogados de manera rápida y directa. Desde luego, conviene que el periodista no se limite a las preguntas textuales que quiere formular, porque es probable que surja la posibilidad de plantear otras en el curso de la conversación. Por lo general, el cuestionario básico funciona mejor en entrevistas noticiosas o de información y en las de opinión, porque la respuesta a una sola interrogante puede constituir la principal noticia del día. Permite, entre otras cosas, que el entrevistado entre en crisis, especialmente si se enfrenta a una pregunta que no había imaginado y que lo saca de balance, de tal suerte que su respuesta es fresca, espontánea en grado sumo, irrepetible, tal vez, en otra conversación periodística. Ejemplo de cuestionario básico para una entrevista de opinión. Entrevistado, fulano de tal, dirigente de los trabajadores al servicio del Estado. Tema, los planes de su nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Preguntas. 1. ¿Cuántos trabajadores tiene el Estado mexicano? 2. ¿Cuántos votaron por usted? 3. ¿Cuál es su programa de acción? 4. ¿Qué opinión le merece el gobierno para el que trabaja? 5. ¿Se sabe de su estrecha amistad con el presidente de la República? ¿No se alterará con el cargo que ahora ocupa usted? 6. ¿Qué tan definitiva fue esa relación para que usted haya llegado a ser cabeza del sindicato? Las 3 primeras preguntas introducen al entrevistado en su tema de manera natural, la cuarta lo pone en cierto riesgo, la quinta le da oportunidad de echar su gato a retozar, explayándose sobre su amistad con el presidente, la sexta constituye el verdadero propósito de la entrevista y que seguramente pone en crisis al personaje, y la séptima podría ser trivial para dar un respiro al entrevistado. De mantenerse el ritmo del cuestionario básico, se formularían algunas otras preguntas tan importantes como la sexta. En ciertos casos, tanto la cita como la entrevista deben realizarse impersonalmente. Algunos entrevistados prefieren emitir declaraciones por escrito para tener la certidumbre de que no van a ser mal entendidas o tergiversadas. Este sistema puede ser efectivo para entrevistas de opinión, pero no tendrá viveza. Además, las entrevistas por escrito tienen la enorme desventaja de que no puede haber modificaciones ni improvisaciones que podrían surgir de acuerdo con cada respuesta del personaje. Realización de la entrevista. Antes de la entrevista. Conviene que el reportero tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. A. Puntualidad. Llegar a tiempo a la cita, no hacer esperar al personaje.
Más vale estar 10 o 15 minutos antes que perder la ocasión de realizar un buen trabajo. El retraso del reportero molesta y maldispone. B. Presentación adecuada. El atuendo del reportero debe corresponder a las circunstancias, al ambiente en que se desarrollará la entrevista. Es lógico que no se requiera el mismo vestuario para entrevistar a alguien que se encuentra en el campo, que el necesario para charlar con quien participa en una reunión diplomática. Ir elegante a un barrio humilde es tan contraproducente como ir desaliñado al despacho o a la casa de un alto ejecutivo. Eso no quiere decir que el periodista deba disfrazarse o cambiar de personalidad, falsear su verdadera identidad. Se trata, simplemente, de cuidar que su arreglo personal corresponda al carácter de su trabajo. No se va a la playa, para decirlo de otro modo, con traje de esquimal. Una cierta patología se expresa en los uniformes que algunos reporteros portan para distinguirse como periodistas respetables, traje impecable en cualquier circunstancia, automóvil del año, que normalmente es inalcanzable con el salario promedio, relojes lujosos o, del otro lado, como periodistas críticos, atuendo siempre informal y desarreglo deliberado y sucio. C. Material necesario. El reportero no puede acudir a su entrevista sin estar provisto de lo necesario: lapicero, lápiz, libreta de notas. Son útiles las tarjetas personales de presentación, así como la credencial que lo acredita como periodista de un determinado medio. 2. Durante la entrevista. A. Iniciación. En las conversaciones periodísticas el más difícil de los momentos suele ser el principio. ¿Cómo romper el hielo que priva casi siempre en comienzo? Las recomendaciones que pueden hacerse, sujetas siempre a cada caso en particular, son estas. En entrevistas noticiosas, que se efectúan en pocos minutos y que tienen como finalidad recoger rápidamente informaciones escuetas, conviene ir al grano desde el primer momento. No tienen caso los preámbulos. El personaje intuye los propósitos del reportero y se dispone al interrogatorio periodístico. En entrevistas de opinión y de semblanza, que se realizan con mayor tranquilidad y que, como se ha visto, tratan de recabar datos sobre la personalidad, el carácter del entrevistado, la charla introductoria suele ser necesaria para romper el hielo, para desoficializar la entrevista y hacerle sentir al entrevistado que platica con una persona conocida. La charla introductoria puede ser sobre los gustos o aficiones del entrevistado, que conocemos gracias a la preparación inmediata, sobre la especialidad del entrevistado, sobre algún tema de actualidad. B. Desarrollo del tema. Una vez que la charla introductoria ha surtido efecto y se ha logrado llevar al personaje hacia el tema de la entrevista, se debe tener en cuenta esta serie de aspectos. Y, el personaje. El periodista necesita registrar. ¿Qué dice el entrevistado? Entender sus respuestas. ¿Por qué lo dice? Darse cuenta de los motivos presumibles que tiene para hacer tales afirmaciones. Definir o confirmar su proyección política o ideológica. Que no dice, en ocasiones es más importante lo que el personaje calla o rehúye que lo que afirma. El reportero debe tratar de averiguar las razones de esta actitud y buscar siempre respuesta a sus preguntas. Que cuando no lo consiga sea porque el entrevistado se ha negado en forma manifiesta y no porque el reportero haya dejado de formular las preguntas convenientes. 2. El reportero. Las preguntas del periodista deben ser: en cuanto a la forma, con aplomo, sin titubeos. Despacio, pausadamente. Con voz sonora. Que el entrevistado escuche, que no necesite pedir a cada momento la repetición de la pregunta. De buen modo, con educación, con respeto. Aunque la persona entrevistada tenga un modo de pensar, una ideología diferente a la del reportero, éste debe tratar de que la charla no se convierta en una discusión acalorada. Si surge alguna diferencia entre ambos, el reportero debe poner en juego su cortesía y recordar que a quien en última instancia desea oír el público es al personaje, no al periodista. En cuanto al fondo. Preguntas precisas, que el personaje entienda lo que se le pregunta. Claras, que sean un espejo de la idea del periodista. Todo reportero debe ejercitarse en la tarea de traducir en palabras sus ideas. Directas, que al llegar al meollo del tema no se formulen solo preguntas laterales, sino preguntas que se dirijan a los puntos clave. En entrevistas de información, la casi totalidad de las preguntas debe ser formulada de manera directa. En cuanto a la finalidad. Preguntas para saber qué quiere decir el entrevistado. Para saber por qué lo dice. Para cubrir qué no quiere decir. 3. Conducta del reportero ante el personaje. Tener cuidado de lo siguiente. Dejar que el entrevistado sea quien hable más. No interrumpirlo sin razón o tratar de informarle ni darle consejos o presumirle de los conocimientos del periodista.
Los pedantes siempre molestan y más los reporteros con esa característica. La timidez puede dar lugar a que un personaje que trata de rehuir el tema convierta al periodista en entrevistado. En todo momento es el reportero quien pregunta y debe controlar el ritmo de la conversación. Hay que evitar los silencios durante la entrevista. Nunca dar la impresión de que ya no se tiene nada que preguntar, o la de que se está desorientado. Conviene que el periodista se ejercite en una doble habilidad, memorizar conceptos relevantes y poder tomar apuntes de las respuestas al tiempo que formule la siguiente pregunta, y que aprenda a escribir sin necesidad de estar mirando al papel, sino al entrevistado. Un tercer recurso, el de la grabadora, más que habilidad requiere de movimientos mecánicos que, lamentablemente, recogen la textualidad de la charla, pero no los gestos ni los movimientos del personaje y que conforman el espíritu de la conversación. El reportero no debe obligar al entrevistado a que se ciña a las preguntas que se llevan preparadas, sino dejarlo salir del tema cuando el personaje se entusiasma con algún asunto lateral, que en ocasiones puede resultar de valor periodístico y, con inteligencia, traerlo de nuevo al propósito de la entrevista. 4. Las notas. Algunos entrevistados se molestan o se ponen nerviosos cuando ven que el periodista prepara su grabadora o libreta de notas y se apresta a registrar en la cinta o el papel lo que va a decir. Si por esta razón el periodista se da cuenta de que la efectividad de la entrevista queda en peligro, debe renunciar a la grabadora o libreta y tratar de conservar en la memoria el sentido de las declaraciones y, quizás, alguna frase textual. Es recomendable tomar notas siempre que se pueda, independientemente que se use o no grabadora durante la entrevista. La taquigrafía es un recurso muy útil pero de ninguna manera indispensable. Cada periodista puede idear su propio sistema de taquigrafía personal a base de abreviaturas, EST. 1/EP. Diff igual a estamos en una época difícil, de emplear signos para registrar las reacciones del entrevistado, un círculo al margen de la declaración puede significar que el personaje dijo aquello con alegría, una cruz que lo dijo enojado, una paloma que lo dijo con mucho énfasis. Hay que confirmar con el propio entrevistado las cifras que éste dé al reportero en la conversación. Pedirle haga favor de repetirlas así como también nombres y cargos de personas, nombres de ciudades, o que deletree palabras técnicas que deberán consultarse después en el diccionario para explicar su significado. Todo ello garantiza la exactitud de las transcripciones. Epílogo de la entrevista. Conviene al reportero establecer la posibilidad de volverse a comunicar con el entrevistado antes de concluir su escrito, para aclarar dudas que pueden presentarse en el momento de la redacción, para rectificar datos. En el común de los casos, el periodista no debe comprometerse a mostrar al personaje la entrevista antes de ser publicada. La mayoría de los entrevistados querrá alterar el escrito, suprimir detalles que el reportero captó y que el personaje considera que están de más, que lo exhiben como no quisiera o que simplemente no le gustan. Las enmiendas hechas a la entrevista por el personaje suelen quitarle viveza, espontaneidad, además de que complican el trabajo periodístico. Únicamente en casos especiales, cuando el personaje lo exija o cuando el mismo reportero lo considere beneficioso, no por interés mezquino sino estrictamente periodístico, debe someter su trabajo a la revisión del entrevistado. Una vez realizada la entrevista, ésta le pertenece por entero al periodista. Es su dueño, y del uso que haga de ella debe asumir toda la responsabilidad. Del escritor Gabriel García Márquez, formado en el trajín del periodismo y quien jamás se ha desprendido del oficio, son estas reflexiones, publicadas en el tomo 5 de su obra periodística. ¿Una entrevista? No, gracias. En el curso de una entrevista, un reportero me hizo la pregunta eterna, ¿cuál es su método de trabajo? Permanecí pensativo, buscando una respuesta nueva, hasta que el periodista me dijo que si la pregunta me parecía demasiado difícil podía cambiarla por otra. Al contrario, le dije, es una pregunta tan fácil y tantas veces contestada por mí, que estoy buscando una respuesta distinta. El periodista se disgustó, pues no podía entender que yo explicara mi método de trabajo de modo diferente para cada ocasión. Sin embargo, así era. Cuando se tiene que conceder un promedio de una entrevista mensual durante 2 años, uno termina por desarrollar otra clase de imaginación especial para que todas no sean la misma entrevista repetida. En realidad, el género de la entrevista abandonó hace mucho tiempo los predios rigurosos del periodismo para internarse con patente de corso en los manglares de la ficción. Lo malo es que la mayoría de los entrevistadores lo ignoran, y muchos entrevistados cándidos todavía no lo saben. Unos y otros, por otra parte, no han aprendido aún que las entrevistas son como el amor, se necesitan por lo menos 2 personas para hacerlas, y solo salen bien si esas 2 personas se quieren.
De lo contrario, el resultado será un sartal de preguntas y respuestas de las cuales puede salir un hijo en el peor de los casos, pero jamás saldrá un buen recuerdo. La introducción es siempre la misma, y casi siempre por teléfono. He leído todas las entrevistas que le han hecho a usted, y todas son iguales, dice una voz amable y muy segura de sí misma. Lo que yo quiero hacerle es algo distinto. Es inútil replicar que todos dicen lo mismo. Además, no lo hago de ningún modo, porque siempre me he considerado un periodista, por encima de todo, y cuando otro periodista me solicita una entrevista me siento en un callejón sin salida, a la vez víctima y cómplice. De modo que termino siempre por aceptar, con ese hilo de suicida irremediable que todos llevamos dentro. En 2 de cada 3 casos, el resultado es el mismo, no resulta una entrevista distinta, porque las preguntas son las de siempre. Incluso la última, quisiera decirme una pregunta que nunca le hayan hecho y que quisiera contestar. La respuesta es siempre la más desoladora, ninguna. Tal vez los entrevistadores no se dan cuenta de hasta qué punto nos duele su fracaso a los entrevistados, pues en realidad no es un fracaso de ellos solos, sino sobre todo un fracaso nuestro. Siempre me quedo con la impresión sobrecogedora de que el domingo próximo, cuando los lectores abran el periódico, se dirán con un gran desencanto, y quizá con una rabia justa, que allí está otra vez la misma entrevista de siempre del escritor de siempre que ya se encuentran hasta en la sopa, y pasarán con toda razón y todo derecho a la página providencial de las historietas cómicas. Tengo la esperanza de que, en un día no muy lejano, nadie volverá a comprar los periódicos donde se publiquen entrevistas conmigo. Hay entrevistadores de diversas clases, pero todos tienen 2 cosas en común: piensan que aquella será la entrevista de su vida, y están asustados. Lo que no saben, y es muy útil que lo sepan, es que todos los entrevistados con sentido de la responsabilidad están más asustados que ellos. Como en el amor, por supuesto. Los que creen que el susto solo lo tienen ellos, incurren en uno de los 2 extremos, o se vuelven demasiado complacientes, o se vuelven demasiado agresivos. Los primeros no harán nunca nada que en realidad valga la pena. Los segundos no consiguen nada más que irritar al entrevistado. Eso es bueno, me dijo un excelente entrevistador de radio. Si uno logra irritar al entrevistado, éste terminará por gritar la verdad de pura rabia. Otros emplean el método de los malos maestros de escuela, tratando de que el entrevistado caiga en contradicciones, tratando de que diga lo que no quiere decir, y tratando, en el peor de los casos, de que digan lo que no piensan. He tenido que enfrentarme algunas veces a esta clase de entrevistadores, y los resultados han sido siempre los más deplorables. Debo reconocer, sin embargo, que en otro género de entrevistas, el método puede conducir a una explosión deslumbrante. Este fue el caso, hace algunos años, en una conferencia de prensa sobre temas económicos que concedió el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing. Fue un espectáculo radiante, en el cual los periodistas disparaban con cargas de profundidad y el entrevistado respondía con una precisión, una inteligencia y un conocimiento asombroso. De pronto, una periodista preguntó con el mayor respeto: ¿sabe usted, señor presidente, cuánto cuesta un boleto de metro? El señor presidente, por supuesto, no lo sabía. En esta clase de entrevistas, que tal vez debían llamarse entrevistas de guerra, el nombre culminante es el de mi admirada Oriana Fallaci. Otros periodistas que creen conocerla, pero que sin duda no la quieren, tienen reservas en relación con su método. Dicen que en efecto no altera ni una sola palabra de lo que dijo el entrevistado frente al micrófono, pero en cambio acomoda a su antojo el orden en que fue dicho, y sobre todo, cambia y retoca sus propias preguntas como mejor le conviene. No me consta, y es muy probable que quienes lo dicen no lo sepan tampoco de primera mano. A fin de cuentas, no creo que ese método sea menos sospechoso que el empleado en la actualidad por las revistas norteamericanas Time y Newsweek, que graban una conversación de varias horas y luego no utilizan sino el material de una página, sin preguntarse si las omisiones no alteran de algún modo el sentido del texto original. En todo caso, el resultado del método de Oriana Fallaci es casi siempre revelador y fascinante, y muy pocas personalidades de este mundo han resistido a la vanidad de concederle una entrevista. A ella, por su parte, solo se le ha ablandado el corazón frente a 2 hombres, el príncipe Rainiero de Mónaco y Monseñor Elder Cámara. El propio Henry Kissinger admitió en sus memorias que la entrevista de Oriana Fallaci fue la más catastrófica que le habían hecho jamás. Es fácil comprender por qué, en ninguna otra había quedado tan descubierto por dentro y por fuera, y de cuerpo entero. Como solo puede lograrse, desde luego, con los recursos mágicos de la ficción. Un buen entrevistador, a mi modo de ver, debe ser capaz de sostener con su entrevistado una conversación fluida, y de reproducir luego la esencia de ella a partir de unas notas muy breves.
El resultado no será literal, por supuesto, pero creo que será más fácil, y sobre todo más humano, como lo fue durante tantos años de buen periodismo antes de ese invento luciferino que lleva el nombre abominable de magnetofón. Ahora en cambio, uno tiene la impresión de que el entrevistador no está oyendo todo. Y se equivoca, no oye los latidos del corazón, que es lo que más vale en una entrevista. No se crea, sin embargo, que estas desdichas me alegran. Al contrario, al cabo de tantos años de frustraciones, uno sigue esperando en el fondo de su alma que llegue por fin el entrevistador de su vida. Siempre, como en el amor. A propósito. Después de terminar la nota anterior me encontré con una entrevista a Mario Vargas Llosa publicada por la revista Cromos, de Bogotá, con el siguiente título: Gabo publica las obras de 100 años de soledad. La frase, entre comillas, quiere decir, además, que es una cita literal. Sin embargo, lo que Vargas Llosa dice en su respuesta es lo siguiente: a mí me impresiona todavía un libro como 100 años uno de soledad, que es una suma literaria y vital. García Márquez no ha repetido semejante hazaña porque no es fácil repetirla. Todo lo que ha escrito después es una reminiscencia, son las obras de ese inmenso mundo que él ideó. Pero creo que es injusto criticárselo. Es injusto decir que la crónica no está bien porque no es como 100 años de soledad. Es imposible escribir un libro como ese todos los días. En realidad, ante una pregunta provocadora del entrevistador, Vargas Llosa le dio una buena lección de cómo se debe entender la literatura. El titulador, por su parte, ha dado también una buena lección de cómo se puede hacer el mal periodismo. A propósito de esto, creo que alguna vez tendremos que hablar sobre otro de los aspectos más sucios de una entrevista, la manipulación. Examen de datos de la entrevista. El lapso comprendido entre la realización de una entrevista y su redacción debe ser lo más corto posible. Pese a la buena memoria que pudiera tener un reportero y a la profusión de notas que haya alcanzado a tomar durante la charla, es muy probable que olvide numerosos detalles, y que incluso no logre descifrar plenamente su propia taquigrafía personal si deja pasar mucho tiempo antes de redactar el texto. La entrevista debe escribirse en caliente, cuando el periodista aún se siente en el ambiente dentro del que se desarrolló la plática. Si por alguna causa le es imposible redactar inmediatamente después de realizada la entrevista, conviene que cuando menos pase en limpio sus notas y apunte las ideas que no le fue posible tomar completas, ya sea por la celeridad con que hablaba el personaje, ya porque se vio obligado a no hacer uso de la libreta para darle espontaneidad a la conversación periodística. Desde ese momento, el reportero estará, dentro de la etapa de examen de datos, preparando la redacción de su entrevista. Se recomiendan una serie de pasos para realizar un trabajo escrupuloso. A. Lectura de notas tomadas durante la entrevista. Deben descifrarse los apuntes hechos casi siempre a la carrera y agregar los datos importantes que se registraron en la memoria. B. Transcripción de notas. Es recomendable pasar en limpio, preferentemente en la computadora, los apuntes manuscritos. Se facilita con ello el análisis de los mismos y la elaboración de un plan de redacción. Con los datos transcritos, el reportero se dará cuenta de la extensión material aprovechable y podrá calcular la extensión aproximada que tendrá su escrito. C. Análisis del tema. Este puede ser el momento de decidir si es necesario comunicarse nuevamente con el personaje, para aclarar puntos confusos, o dar por terminada la etapa de la realización. El reportero debe leer, cuantas veces sea necesario, las declaraciones recogidas y meditar sobre ellas con el fin de entender cada una de las frases pronunciadas por su entrevistado, precisión, de tal modo que no se transcriba nada que el reportero no haya entendido. El autor de una entrevista es su primer lector, a menos que se trate de entrevistas sobre temas especiales, eminentemente técnicas, y que se hayan recogido en ellas afirmaciones que solo ciertos lectores y especialistas puedan comprender. Entender panorámicamente el tema abordado en la entrevista. El reportero debe ser capaz de enjuiciar el resultado de su conversación periodística. Comprender ya no únicamente lo que quiso decirle el entrevistado en cada una de sus declaraciones, sino lo que en síntesis trató de exponer. Descubrir el significado y la trascendencia de las declaraciones, penetración, para poder ordenar, de acuerdo con su jerarquía, cada una de las ideas recogidas. Durante la charla, el entrevistado pudo abordar el tema en forma desordenada. Al redactarla, el reportero debe tener cuidado en acomodar los datos de modo que las frases importantes, los puntos de mayor interés, queden en un lugar destacado. Solo comprendiéndose la trascendencia de una declaración puede dársele a la entrevista la importancia que amerite. D. Selección. El análisis del tema conduce a la minuciosa selección de las notas recogidas por el periodista. Para facilitar el trabajo es conveniente
Primer subrayado. Se seleccionan diferentes clases de frases pronunciadas por el entrevistado. Frases sintéticas, las que resumen, en una sola idea, los puntos más importantes expuestos por el personaje. La canción mexicana, ausente en la Radio Nacional. Las mejores canciones de hoy serían las peores de hace 30 años. Frases rotundas, las que exponen vigorosa, definitivamente, un punto de vista. Los que digan que las canciones de hoy no sirven, están absolutamente locos. La canción mexicana es una utopía. Frases gráficas, las que mediante comparaciones o con el uso de palabras y frases populares ayudan al personaje a expresarse mejor y descubren rasgos de su temperamento. La canción de ahora va de acuerdo con nuestra época, el indio ya no baja a la ciudad en burro, sino en bicicleta. Para que andarse por las ramas, Televisa controla el mercado de la canción como lo hacen las mafias con la droga. La selección de estas frases es útil para ordenar la redacción. Las frases sintéticas o rotundas sirven para la entrada o el remate, las frases gráficas, para levantar el interés del escrito cuando éste amenace con volverse árido. Hay que tener en cuenta que al redactar la entrevista no es necesario seguir el orden cronológico de las declaraciones ni reproducir todo lo que el entrevistado dijo. Se selecciona lo mejor, lo más interesante, y puede acomodarse según un orden lógico o, si el trabajo lo amerita, cronológico, por ejemplo, cuando las declaraciones van creciendo en intensidad. Segundo subrayado. Las frases y párrafos seleccionados anteriormente vuelven a analizarse para elegir, de entre ellos, los que habrán de merecer, por su trascendencia, un lugar destacado. Una de esas frases puede seleccionarse como entrada y otra para remate. Redacción de la entrevista noticiosa. La forma de redacción depende de la clase de entrevista que se haya realizado. Las noticiosas, de opinión y de semblanza difieren en la finalidad que cada una de ellas persigue, y difieren por tanto en su estilo, su estructura, su presentación. Redacción de la entrevista. La entrevista noticiosa recoge informaciones. Es noticia y se redacta como calorías. Su estilo y su estructura, entrada, segundo párrafo, desarrollo, remate, tienen las mismas características y exigencias que el estilo y la estructura de la nota informativa. La entrada de la entrevista noticiosa. Como en toda información, la entrada de una entrevista noticiosa recoge lo más sobresaliente del hecho. Debe responder a las preguntas qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por o para qué, y está redactada en tal forma que desde las primeras palabras el receptor quede informado. La entrada más común de la entrevista noticiosa es la textual. Pero téngase presente que la cita de una entrada textual debe ser una frase del entrevistado, que sintetice todas sus demás declaraciones, frase sintética, o una frase que represente lo más significativo o importante de las declaraciones, frase rotunda. Ejemplos. Para la clase proletaria la única solución a sus problemas es que exista un gobierno encabezado por trabajadores, dijo el dirigente nacional de la Federación de Sindicatos Independientes, fulano de tal. El Partido Revolucionario Institucional recuperará la presidencia de la República en las próximas elecciones, advirtió ayer Roberto Madrazo, líder nacional de ese instituto político. Las entradas textuales tienen la ventaja de informar de inmediato opiniones o declaraciones del entrevistado que más relevancia tienen. Desde un principio el periodista logra poner en contacto al personaje con el receptor. En el inicio se da vida y colorido a la entrevista noticiosa. Una cita textual, utilizada como ventana de la entrada, suele ser la mejor solución a los requisitos del estilo noticioso, que exige disparar los hechos, ir directamente al grano. Cuando el entrevistado es un personaje noticia, es el quien puede ser también una buena ventana, porque el solo nombre del personaje atraerá la atención del lector, despertará interés. Tendrá, entonces, una entrada simple, fulano de tal, dirigente nacional de la Federación de Sindicatos Independientes, dijo ayer que para la clase proletaria la única solución a sus problemas es que exista un gobierno encabezado por los trabajadores. El tabasqueño Roberto Madrazo advirtió ayer que el Partido Revolucionario Institucional volverá al poder en las próximas elecciones presidenciales. Si al hacer el examen de datos el reportero descubre que no hay ninguna frase sintética o rotunda que pueda servirle para la entrada de su noticia, se verá precisado a reproducir únicamente el sentido de las declaraciones. Supóngase, sobre los ejemplos anteriores, que no se tienen las frases textuales de los supuestos declarantes, pero que sus declaraciones tenían ese sentido. Solo un gobierno de trabajadores puede resolver los problemas de la clase proletaria, expresó ayer el dirigente. El Partido Revolucionario Institucional volverá a la presidencia de la República en las próximas elecciones, dijo ayer Roberto Madrazo. Adviértase que en estos casos falta la viveza que dan las comillas, no se oye hablar directamente al personaje.
De ahí la importancia que tiene, para el reportero, el registro de citas textuales durante la realización de su trabajo. El cuerpo de la entrevista noticiosa. Lo que se dijo para la estructura de la noticia vale para la entrevista noticiosa, segundo párrafo desarrollo remate, que siguen las mismas reglas de redacción. Ya se ha indicado que una de las características esenciales del estilo noticioso es la objetividad. Esta implica ausencia de juicios del reportero. En la noticia, el periodista no comunica sus opiniones personales. En la entrevista noticiosa, además de no comunicar sus opiniones personales, debe procurar desaparecer de la escena. Al público no le interesa saber quién fue a entrevistar al personaje en cuestión ni qué tan hábil fue el periodista. Le interesa, por encima de todo, lo que dijo el personaje, las noticias que éste da, lo que el entrevistado dice. En la entrevista noticiosa el reportero es un simple intermediario, y como tal debe desempeñar su labor. Ejemplos de una entrevista noticiosa con distintas posturas del reportero en el momento de redactar. A. Forma dialogada. Presencia del reportero en primera persona del singular. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, fulano de Cal, explicó anoche que la policía disolvió la manifestación de estudiantes realizada frente a Palacio Nacional porque desquiciaba el tránsito de vehículos. Es una importante explicación, le dije yo. Mire usted, durante 4 horas no pudo circular ni una bicicleta, ilustró fulano. ¿Cuántos policías participaron en el operativo? Únicamente 10,000. No podíamos dejar desamparado al resto de la ciudad. ¿No fueron muchos frente a los 1,000 estudiantes que se plantaron en el Zócalo? Le pregunté. Cuestión de enfoque, respondió el jefe de gobierno del DF, si enviamos menos, nos tardamos más. Aunque no puede negarse que la forma dialogada da viveza a cualquier escrito, es una forma impropia para noticia. Alarga la conversación, resta concisión y sobriedad, convierte al reportero, sin necesidad, en personaje de la noticia. En la entrevista noticiosa es conveniente proscribir el diálogo y cualquier referencia personal al reportero, me informó cómo le comenté cómo me explicó. B. Forma narrativa. Presencia del reportero en primera persona del plural. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, fulano de tal, explicó anoche que la policía disolvió la manifestación de estudiantes realizada por la mañana frente a Palacio Nacional porque desquiciaba el tránsito de vehículos. Durante 4 horas no pudo circular ni una bicicleta, nos comentó fulano de tal. Le preguntamos cuántos policías participaron en el operativo y nos contestó, únicamente 10,000, no podíamos dejar desamparado al resto de la ciudad. Cuando le comentamos que quizá fueron muchos policías para solo 1,000 estudiantes, nos respondió que eso era cuestión de enfoque porque, nos explicó, si se hubieran enviado menos el desalojo hubiera tardado más. La redacción mejora. El estilo se ha hecho más conciso, más directo, y el cambio de la primera persona de plural por la del singular, le preguntamos por le pregunté, suaviza el toque de vanidad del primer ejemplo. Se tiene la impresión de que el personaje ya no está hablando únicamente al periodista sino al periodista y a sus receptores. Sin embargo, el reportero sigue estando presente. Sigue entrometiéndose, mostrando las preguntas que realizó. C. Forma narrativa. Desaparición del reportero. Escrita en tono impersonal. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, fulano de tal, explicó anoche que la policía disolvió la manifestación de estudiantes realizada por la mañana frente a Palacio Nacional porque desquiciaba, aseguró, el tránsito de vehículos. Afirmó que durante las 4 horas que duró el plantón no pudo circular ni una bicicleta. Informó que 10,000 policías participaron en el operativo. Cuando se le preguntó si no eran demasiados para desalojar a 1,000 estudiantes, respondió textualmente. Cuestión de enfoque. Si enviamos menos, nos tardamos más. Este es el estilo propio de la entrevista noticiosa, el reportero desaparece por completo. La primera persona del plural o del singular se sustituye por la forma impersonal. En lugar de me informó, me dijo, o de nos informó, nos dijo, se escribe, informó, dijo. Esto es, informó a todos en general, las declaraciones del personaje son para el público lector. El reportero se hace a un lado, desaparece, para dejar a su entrevistado frente al público. El tono objetivo característico de la noticia exige esta forma impersonal, la más adecuada para las entrevistas noticiosas. Estilo directo y estilo indirecto de la entrevista noticiosa. Llamaremos estilo directo, en la redacción de una entrevista de información, a aquel en el que se oye hablar al personaje entrevistado. El periodista redacta su información apoyándose en frases y expresiones textuales entrecomilladas.
El uso de las frases entrecomilladas es el procedimiento más recomendable, el más vivo, en la redacción de entrevistas noticiosas. Ejemplo. La represión que hace el gobierno de las manifestaciones populares violenta la Constitución, afianza tendencias autoritarias como las del jefe de gobierno de la Ciudad de México y conduce a la destrucción de la escuálida democracia que todavía tenemos, dijo a este noticiario el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fulano de tal, al condenar la intervención policíaca de ayer contra estudiantes en la Plaza de la Constitución. La comunidad universitaria, señaló, condena con toda energía la actitud del gobernante capitalino porque su lógica represiva es idéntica a la de los militares golpistas que han ido imponiendo sus dictaduras en el continente. Entrevistado en su despacho de la Torre de la Rectoría, fulano dijo que la represión contra estudiantes es tan censurable como las que han sufrido otros sectores sociales en las últimas semanas. Por último, anunció que él personalmente encabezará una marcha de protesta que se realizará dentro de la ciudad universitaria el martes próximo, a partir de las 4 de la tarde, y concluyó. Confiamos en que la policía no invada la universidad para aplicar la fórmula de la cuestión de enfoque, a que aludió el jefe de gobierno del Distrito Federal. Cuando durante la entrevista el reportero no ha podido registrar literalmente lo dicho por su entrevistado y solo cuenta con frases fragmentadas o con el sentido de las declaraciones, se ve precisado a recurrir durante la redacción de su nota al estilo indirecto. En el estilo indirecto el público no oye hablar directamente al entrevistado. El reportero le cuenta, únicamente, lo que aquel informó. La entrevista del ejemplo anterior podría quedar así. Al condenar en nombre de la comunidad universitaria la represión de que fue objeto 1.000.000 de estudiantes que se manifestaban ayer frente a Palacio Nacional, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fulano de tal, advirtió contra las tendencias autoritarias que pretenden imponer en México una dictadura. Entre quienes impulsan esa corriente antidemocrática, dijo a este noticiario, se encuentra el jefe de gobierno del Distrito Federal, Sutano, quien afirmó que el desalojo policíaco tuvo lugar por el desquiciamiento de vehículos que provocó la manifestación estudiantil. La represión de ayer, indicó el rector, forma parte de la serie de actos arbitrarios que sufren otros sectores sociales. Para subrayar la preocupación que los universitarios sienten ante lo que calificó como lógica represiva, anunció que el martes próximo se realizará una marcha en las instalaciones de la ciudad universitaria, con la confianza de que la policía no hará allí lo mismo que hizo en el Zócalo. En este ejemplo se pierde la sensación de estar oyendo hablar al entrevistado, excepto en el párrafo que incluye el entrecomillado de la lógica represiva. Por esto es conveniente respetar el sentido de las declaraciones. Frecuentemente, aun respetando ese sentido, los personajes llegan a protestar, esas no fueron mis palabras, yo no lo dije así. Al recurrir al estilo indirecto, el respeto al espíritu de lo que el entrevistado mencionó puede, llegado el caso, servir como alegato para demostrar que el personaje dijo, sustancialmente, lo que expresó con otras palabras. Por lo anterior, conviene subrayar la importancia que tiene la precisión, la consignación de las expresiones exactas. La veracidad es condición inherente de todo escrito periodístico. Redacción de la entrevista de opinión. Al definir la entrevista de opinión se distinguieron 3 casos. Entrevista de opinión sobre hechos de actualidad, con estructura de noticia. Entrevista de opinión sobre hechos de actualidad que no sigue la estructura de la noticia. Entrevista de opinión sobre temas de interés permanente. Todo lo que se dijo para la redacción de la entrevista noticiosa es válido para el primer caso de las de opinión, entrada segundo párrafo, desarrollo remate. Lo principal se dispara desde el principio, haciendo hincapié en el cuándo. Fulano de tal opinó ayer que las disposiciones de Perengano, al hablar de tal y cual cosa, dijo esta tarde que se verán ahora los casos restantes, a partir de una consideración importante. La entrevista de opinión que no sigue la estructura de una noticia encuentra su mejor lugar en publicaciones y programas de radio y televisión de mayor periodicidad que los diarios y noticiarios. Es poco frecuente, por lo tanto, que se ciña a los rígidos requerimientos de la entrevista informativa. Toda entrevista contiene 2 elementos fundamentales, tema y personaje. Según la preponderancia de uno u otro es posible establecer 2 casos. A. Entrevista de opinión fincada en el tema. Considérese que un asunto de actualidad o de interés permanente sugiere la realización de un determinado trabajo periodístico. Se tiene el tema y se busca al personaje que pueda dar una opinión o un comentario autorizado. El tema ha originado la entrevista. Se tratará, pues, de una entrevista de opinión fincada en el tema. B. Entrevista de opinión fincada en el personaje. La presencia de un personaje puede ser el pie de una entrevista de opinión.
Supóngase la llegada al país de una celebridad mundial, el Papa, el secretario de algún orco país, un famoso luchador internacional por la paz, un gran poeta, un relevante filósofo, un premio Nobel. O que se recuerda a un viejo intelectual o sobreviviente de algún hecho histórico trascendental. Los directivos o el reportero de un determinado medio periodístico suponen que tal o cual personaje merece ser entrevistado para que el público lo escuche hablar de su especialidad. Ha surgido una entrevista de opinión fincada en el personaje. Entrada de la entrevista de opinión. Se sabe ya que la entrada de una noticia o de una entrevista noticiosa tiene por objeto informar al receptor. La entrada de una entrevista de opinión, en cambio, tiene como función principal situar al receptor, hacerle ver la importancia del tema o del personaje abordados. Si la entrevista está fincada en el Serna, la entrada servirá para señalar la importancia de ese Serna y justificar, así, el que se haya buscado una opinión determinada. Si la entrevista se finca en el personaje, la entrada servirá para presentar a éste y demostrar su autoridad en la materia que aborda. 1. Entrada de una entrevista de opinión fincada en el Serna. Un ejemplo muestra mejor los posibles casos. Suponiendo que la violencia social cobra auge en su forma de incremento de asaltos a domicilio y personas, este se convertiría en un tema de actualidad. El reportero, entonces, busca una persona autorizada, conocedora de este fenómeno, para que hable del problema. Al redactar la entrada de la entrevista obtenida puede recurrir a dos sistemas. A. Entrada de prólogo. Entrada. El significativo aumento de atracos en distintas partes de la Ciudad de México alarma a distintos sectores sociales que reclaman mayor seguridad para los habitantes. Los informes policiales arrojan este balance comparativo: 722 asaltos en los últimos 15 días, en tanto que el año pasado, en el mismo periodo, no llegaron a 100. Las medidas preventivas utilizadas hasta hoy parecen no haber dado los resultados apetecibles y fulano de tal, criminalista, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, analiza el fenómeno. Segundo párrafo. Fulano de tal muestra al reportero un álbum de fotografías con asaltantes fichados por la policía, cuyos rostros parecen resentir la pálida luz que una lámpara antigua echa sobre sus números de ficha. B. Entrada de gancho. Entrada. El pasado 3 de julio, Juan José Rodríguez, un muchacho de 17 años, llegó a su casa al filo de las 6 de la tarde, como era su costumbre desde que empezó a trabajar en una fábrica de hilados. El día anterior, él y Esteban Martínez habían reñido por un asunto sin importancia y Martínez lo amenazó: «Te voy a matar». Juan José se encogió de hombros y se marchó, pero esta vez, al regresar del trabajo, 4 jovenzuelos liderados por Esteban Martínez lo esperaban para golpearlo hasta dejarlo moribundo. Segundo párrafo. Escenas como la anterior se repiten frecuentemente en las principales ciudades del país. Jóvenes que se hieren entre sí, muchachos delincuentes que agreden aparentemente por el gusto de agredir. Expulsados de sus escuelas o sin oportunidad de estudiar, desde hace muchos años son materia de preocupación social y de especialistas como el doctor fulano de tal, presidente del Consejo Tutelar para Menores, quien afirma. 2. Entrada de la entrevista de opinión fincada en el personaje. Si llega de Ecuador un connotado médico, especialista en parálisis infantil, aunque el tema no ocupara en ese momento la atención del público, la personalidad del entrevistado hace que el tema cobre señalado interés periodístico. De modo semejante a los ejemplos anteriores, la presentación del personaje puede hacerse en dos formas. A. Entrada de presentación. Entrada. La semana pasada llegó a México el pediatra ecuatoriano fulano de tal, doctorado en la especialidad de parálisis infantil, director del Centro de Enfermedades Infantiles de la ciudad de Quito y, según la Asociación Internacional de Lucha contra la Poliomielitis, el mejor especialista de América Latina en enfermedades de este género. Segundo párrafo. En el Hotel Presidente Chapultepec, donde se hospedará durante los 5 días que permanecerá en nuestro país, el pediatra da a conocer nuevas curas para salvar a los niños de todo el mundo de la terrible enfermedad. B. Entrada de gancho. Una anécdota real sirve para presentar al personaje. Entrada. Sucedió hace poco más de un año en la ciudad de Quito. En la antesala del sanatorio La Providencia, un joven matrimonio aguardaba. La puerta de la sala de operaciones dio paso a una enfermera que fue abordada por la pareja. «¿Cómo está el niño?», preguntó el hombre. «Todavía no puedo decirle nada», respondió la enfermera, «pero la operación está por terminar». Habían transcurrido ya 3 horas de impaciencia y todavía pasaron 10 minutos antes de que el doctor fulano de tal llegara hasta ellos. «Su hijo está perfectamente», dijo con sencillez.
El doctor fulano de tal acababa de realizar con éxito la única operación que se ha hecho en el mundo en un niño de 18 meses atacado de parálisis infantil y que le valió al pediatra ecuatoriano ser considerado por la Asociación Internacional de Lucha contra la Poliomielitis como el mejor especialista de América Latina. Esta eminencia acaba de llegar a México. En ambos casos, la entrada de gancho ocupa, forzosamente, mayor espacio que las entradas de prólogo y de presentación. La entrada de gancho es recomendable para entrevistas extensas que van a ocupar varias páginas de una publicación y en cuya redacción el reportero puede explayarse. Las entradas de prólogo y presentación son más escuetas, más formales, y pueden ser, de acuerdo con la extensión del escrito, más breves que en los ejemplos propuestos. De ningún modo se quiere decir que estas sean las únicas formas de comenzar la redacción de una entrevista de opinión. Son las más características, pero en cada caso el reportero puede encontrar una forma diferente de iniciar su escrito, teniendo siempre en cuenta que el objeto de una entrada de entrevista de opinión es situar al lector en el tema o justificar la autoridad de la persona entrevistada. Desarrollo y estilo de la entrevista de opinión. Tanto el desarrollo como el estilo periodístico de una entrevista de opinión son más elásticos que el de una entrevista noticiosa. Resuelta la entrada, el desarrollo puede redactarse. A. En orden de importancia decreciente. Acomodo de las declaraciones del personaje de acuerdo con su importancia, método similar a la pirámide invertida, explicada en el desarrollo de la noticia. B. En agrupaciones de temas. Es muy probable que durante la plática el entrevistado haya abordado desordenadamente diferentes asuntos o aspectos del asunto central. El desarrollo lógico en agrupaciones de temas exigía ordenar la redacción de la entrevista para proporcionar al lector o al escucha de radio y televisión un panorama del asunto abordado por el personaje, en sus distintos planes y detalles. C. En desarrollo cronológico. A partir del segundo párrafo, se relata la entrevista en el mismo orden en que fue realizada. Este desarrollo, que facilita notablemente la tarea del reportero, es adecuado en entrevistas breves, que se han realizado ordenadamente y en las que no existe el riesgo de confundir al receptor, o en las que el asunto va cobrando una intensidad, un suspenso determinado que conduce a un desenlace. Un desarrollo cronológico en una entrevista larga, cuando se llevan ya 2 cuartillas de diálogo empieza a ser periodísticamente larga, remite a un lector avesado a pensar más en el trabajo de un transcriptor, un mecanógrafo, que en el de un periodista. El reportero, pues, debe procurar siempre recrear la conversación con aportaciones propias, no ser simplemente un copista. En cualquiera de los desarrollos señalados conviene intercalar párrafos sobre la personalidad del entrevistado. La presencia del reportero en la entrevista de opinión no es, como en la entrevista noticiosa, prohibitiva. Tampoco es exigible una objetividad extrema. Conviene evitar la primera persona del singular, me dijo, me explicó, pero se admite la primera persona del plural, nos dijo, nos explicó. Lejos de desaconsejarse la forma dialogada, la entrevista de opinión suele adquirir agilidad, sabor, viveza cuando se utiliza el diálogo, siempre y cuando el reportero no aproveche sus intervenciones para presumir su sagacidad o su inteligencia. Se nota claramente cuando un periodista quiere pasarse de listo, colarse como personaje noticia. En estos casos deben evitarse las preguntas inútiles o largas que sean contestadas por el entrevistado con lacónico sí o no. Este procedimiento es inconveniente, por ineficaz en la realización de una entrevista e intolerable en la redacción. Ejemplo de forma dialogada incorrecta. ¿Usted nació en el estado de Morelos? Sí. Antes de dedicarse al cine trabajó en la televisión y en el teatro, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Por lo que recuerdo, haciendo telenovelas en compañía de fulano y mengano. Así es. El reportero debe recordar que al lector, al televidente, al radioescucha, le interesa oír hablar al entrevistado. Las preguntas del periodista que se incluyen en el texto periodístico deben ser tan solo para darle fluidez al escrito, para hacer más lógicas y significativas las respuestas. Deben ser un recurso puesto al servicio del entrevistado, no al servicio del propio reportero. Ejemplo de entrevista de opinión en forma dialogada, todavía alcanzamos a oír los últimos acordes del ensayo, después tuvimos que correr en pos de fulano de tal, el célebre director de origen polaco que ha venido a México a dirigir 6 conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes. En el camerino, fulano cambiaba su atuendo y, mientras enlazaba su corbata, decía, es preciso convencer a la orquesta de que la Sinfonía de Schubert es una de las más grandes obras que se han escrito en todos los tiempos. Las cejas de fulano, pobladas, rojas, inmóviles, acentúan la extraordinaria expresividad de los ojos castaños.
Nos permitió acompañarlo a su hotel y aceptó conversar al calor de una taza de té. La charla se inició con la pregunta inevitable. ¿Qué opina usted, maestro, de la Sinfónica Nacional de México? Estoy convencido de que es una muy buena orquesta, con grandes cualidades potenciales, muchas posibilidades técnicas y artísticas no debidamente encausadas. Es una orquesta ante un horizonte cuya amplitud puede vislumbrarse, pero que es preciso abrir. ¿Qué se requiere para que acceda a ese horizonte? Un director que trabaje con ella sobre un plan preconcebido. Si es necesario, 3 meses sin conciertos públicos, para dedicar ese tiempo a un intenso trabajo de acoplamiento y pulimento de cada una de las secciones instrumentales. He conocido superficialmente el problema de su actual director, el maestro Sutano, y creo que deben dejarlo dirigir a él solo. No importa que no haya directores huéspedes. El titular debe hacer su trabajo con la orquesta y por lo menos durante un año solo él debe empuñar la batuta para que pueda desarrollar verdaderamente su labor. Y, si al cabo de un año se llegase a demostrar que no da resultado, entonces quitarlo, pero no antes. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un director? Por lo menos, debe estar a la altura de su orquesta. En el momento en que la orquesta está por encima de su director, viene el desastre. No hay nada más efectivo para destruir una buena orquesta que poner durante una semana, al frente de ella, un director cuyo nivel es inferior al del conjunto. Fulano de tal se interrumpe. Se lleva las manos a sus cejas pobladas, rojísimas. Se frota los párpados. Es hora de descansar. Aún le quedan 2 largos días de ensayo antes de aparecer, por primera vez, ante el público mexicano, frente al podio del Palacio de Bellas Artes. Allí lo veremos el próximo domingo. Ejemplo de entrevista de opinión en forma narrativa, también con presencia del reportero en primera persona del plural. Para quien vive de la venta de tortas, el estigma de tortero es lo que menos le importa cuando hace de su actividad un legítimo modo de subsistencia familiar. Hay otros, sin embargo, que viviendo de lo mismo prefieren ser llamados militantes, como don Pascual Jiménez Rebolledo, abastecedor de tortas en todas las concentraciones masivas que realiza en la Ciudad de México el Partido Revolucionario Institucional. No únicamente en la capital se apresura a rectificarnos, me ha tocado el honor de llevar tortas a Tijuana y a San Luis Potosí. Pascual Jiménez Rebolledo comenzó a surtir de tortas al PRI, él nos dice empecé mi militancia, en 1988, fue el día, recuerda, en que se convocó a un acto de desagravio a la bandera nacional. Los comunistas habían puesto la bandera de huelga en pleno Zócalo y eso indignó a la ciudadanía. Con toda su indignación, J. Jiménez Rebolledo tuvo la oportunidad de llevar 10 canastos de tortas compuestas de jamón, queso de puerco, pastel de pollo, milanesa, a la concentración, y acababa de vender una al entonces presidente del Comité Distrital número 5, fulano de tal, cuando se soltó la balacera. Evoca que los comunistas se infiltraron en el acto de desagravio y empezaron a gritar somos borregos, lo cual motivó la intervención del ejército porque era necesario terminar con esa agitación. Asustado y todo, recuerda, don Pascual tuvo el buen tino de echarse encima una de sus canastas y permitir que el presidente del comité número 5 del PRI se protegiera, con el mismo endeble escudo, la cabeza. Desde entonces prepara docenas, cientos de canastos de torras para el PRI porque fulano de tal, posteriormente designado secretario de organización del Comité Ejecutivo del Distrito Federal y actual secretario de la Comisión de Ideología del PRI, nunca me olvidó. Pero nos recalca. No. Yo no soy tortero como los demás. Yo soy, quiere que le enseñe mi credencial, un militante. Redacción de la entrevista de semblanza. La entrevista de semblanza, como ya quedó dicho, tiene como objeto principal hacer el retrato escrito de un personaje. Tanto al realizar una entrevista de semblanza como al redactarla, el periodista ha de considerar que su trabajo deberá darle al lector una idea, lo más completa posible, de quién es, cómo es y cómo piensa el personaje. Los diferentes aspectos que deben incluirse en una entrevista de semblanza son los siguientes. A. Descripción física del personaje. Figura, complexión, estatura, color de piel, señas particulares. Atuendo, modo de vestir en el momento de celebrarse la entrevista. En la generalidad de los casos, las fotografías o escenas que acompañan al trabajo periodístico, según se destine a un medio impreso, televisivo, cinematográfico, completan o corroboran la descripción física que el periodista hace en su texto. Sin embargo, el reportero nunca debe atenerse a las ilustraciones, sino tratar de describir al personaje con tal exactitud que sin necesidad de imágenes el receptor sienta estar viendo al entrevistado. B. Descripción psicológica. Carácter, temperamento, manera de ser y de pensar.
C. Valoración del personaje. Cualidades personales y profesionales. Interpretación y juicio de su obra o de la actividad que lo haya hecho célebre. En la entrevista de semblanza caben las opiniones del reportero. Es válido, y en ocasiones necesario, enjuiciar al personaje, hacer resaltar su personalidad. Pero tal valoración debe ser mesurada y estar apoyada en hechos reales, objetivos. Una entrevista no debe ser, de ninguna manera, una sucesión de elogios gratuitos que hagan pensar al público que el escrito fue pagado por el personaje. No se trata necesariamente de hablar bien, como tampoco, necesariamente, de hablar mal de nuestro entrevistado, sino de mostrarlo, de darlo a conocer en sus distintas facetas. D. Datos biográficos. De su vida profesional, currículum vitae. De su vida privada, nacimiento, lugar de origen, infancia, adolescencia, juventud, madurez, estado civil, vida familiar, relaciones. Por lo regular, no es conveniente presentar los datos biográficos en bloque, en un solo párrafo cargado de fechas, títulos, nombres. Conviene, para aligerar la entrevista, intercalarlos en la narración, salpicar con ellos el escrito. Anecdotario, aventuras o sucesos de carácter festivo, dramático, pintoresco, vividos por el personaje dentro y fuera de su ejercicio profesional. La transcripción de anécdotas narradas por el propio entrevistado dan una gran viveza y colorido a la entrevista. En muchas ocasiones son la mejor forma de exponer al público el carácter y el temperamento del sujeto. Declaraciones del personaje. Es natural que en la realización de una entrevista de semblanza el personaje de opiniones y noticias. Incluso hay ocasiones en que puede decirse que una entrevista pertenece simultáneamente tanto al género de entrevista de opinión como al de entrevista de semblanza. Las declaraciones del personaje pueden ser: noticia. Cuando el entrevistado informa, por primera vez, de sus planes o datos periodísticamente importantes de algo que atestiguó o que puede documentar. Opiniones. Sobre sí mismo o su actividad y sobre temas de interés general. Relatos anecdóticos. Afirmaciones aparentemente triviales o pintorescas sobre su vida familiar o profesional. Régimen de vida. Costumbres, manías, aficiones, comportamiento, horario. Muchas entrevistas de semblanza se centran casi exclusivamente en este aspecto. El periodista sorprende al personaje en calzones o describe, con detenimiento, cómo se irrita o divierte en su territorio íntimo el entrevistado. Para el público resultan sumamente atractivas y reveladoras las entrevistas de semblanza que abordan esa clase de aspectos de la vida de un personaje. Escenario. En relación con todo lo anterior, el lugar donde se desarrolló la plática tiene gran importancia en la entrevista de semblanza. Preferentemente, los trabajos de este género deben desarrollarse en el domicilio del entrevistado, donde éste manifiesta más íntegramente su personalidad. También, desde luego, en los lugares donde desarrolla su actividad profesional, a un artista de cine, en un estudio cinematográfico, a un maestro, en el aula. En estos casos, la descripción del escenario es tan importante como la descripción del sujeto. No es recomendable realizar entrevistas de semblanza en cafés, restaurantes u oficinas, a menos que esta clase de sitio se imponga inevitablemente. Las entrevistas de semblanza, sin embargo, no siempre alcanzan a incluir exhaustivamente los 8 aspectos señalados. Se puede prescindir de algunos de ellos y centrar toda la entrevista en solo 2 o 3 aspectos. No hay, por otra parte, reglas específicas para la redacción de este género, el periodista está en libertad de desarrollar su estilo literario. La entrada. En todos los géneros periodísticos y literarios, los párrafos iniciales, la entrada, son fundamentales. Se estableció ya que la entrada de una entrevista noticiosa tiene por objeto informar, mientras que la entrada de una entrevista de opinión se encarga de situar al receptor, subrayarle la importancia del personaje o del tema abordado. A diferencia de ellas, el fin que comúnmente persigue la entrada de una entrevista de semblanza es ganar la atención del público, excitar su curiosidad, interesarlo por el escrito, invitarlo a seguir toda la entrevista. Cualquiera de los 8 aspectos que incluye una entrevista de semblanza puede servir para redactar la entrada. Lo que importa siempre es que los párrafos iniciales, a manera de gancho, atrapen al lector. La siguiente es una entrevista realizada para Excelsior por Julio Scherer García en septiembre de 1961. La riqueza periodística está constituida por la relevancia del personaje, por los episodios históricos en que participó, y por la sensibilidad literaria del periodista que logra descripciones y transcripciones que hacen de este trabajo un ejemplo de entrevista ideal.
publicada en 8 capítulos, uno diario, de los que se reproduce íntegramente el primero y el final de la última parte. La entrevista versa sobre las investigaciones que suscitaron los atentados contra la vida del general Álvaro Obregón en la turbulenta década de la Guerra Cristera y la persecución religiosa. Roberto Cruz en la época de la violencia. 73 años, 2 esposas y 37 hijos. Como ve el más allá, un masón del grado 32. No soy un troglodita, soy un hombre fino. Por Julio Scherer García. Enviado especial de Excelsior. Presentación y descripción del personaje. Los Mochis, Sin, septiembre de 1961, la voz era amable, pero de tonos más bien agudos. Llamaba la atención, porque era expresada por un hombre de elevada estatura, de tórax prominente, moreno, serio, al parecer inescrutable detrás de sus anteojos negros. Voz pausada, a ratos de timbre chillanre. A un hombre así, pensamos, debiera corresponder una voz de trueno. Sí señor, yo soy Roberto Cruz, nos había dicho poco antes. Situados ante él, pudimos observarlo detenidamente. Algo llamaba la atención en su rostro. ¿Qué era? De momento no pudimos precisarlo, pero poco después habríamos de dar con ello, un extraño parecido con el general Miguel Enríquez Guzmán. Eso me han dicho, confirmó. Labios delgados y más bien pequeños, nariz ancha y grande, y ese continuo misterio alrededor de los ojos, que debiera corresponder siempre a la parte más expresiva y abierta del hombre. No le daba el sol de frente al general Roberto Cruz. Colocado cerca de una ventana, recibía su rostro los reflejos de un día clarísimo, sin nubes, abrasador en su temperatura de 30 grados sobre cero. Brillantes luces despedían sus gafas negras. Y a causa de aquellas no siempre vislumbrábamos las pupilas que reposaban detrás de los cristales. Pero si advertíamos algo así como dos formas acuosas y sufríamos una impresión semejante a la de quien contempla una pecera de aguas turbias y descubre dos corpúsculos afines que dormitan en el fondo y de vez en vez se desperezan y mueven ligeramente. Actividades y vida familiar. Mirada más bien fija y quieta la del general Cruz, agricultor próspero que viste como campesino elegante y viaja como millonario de la Ciudad de México, a bordo de una camioneta de 12 plazas o en cualquier otro de sus 6 vehículos. Y usa ropas blancas, de la cabeza al fin de las piernas. Blanco el sombrero de alas recogidas, blanca la guayabera de seda, de lino blanco los pantalones. Solo los zapatos son café oscuro y tienen los tonos de rostro y, también, del dorso de las manos. Estas son enormes, de dedos poderosísimos. Ya agrietadas, sin duda por la edad, el sol y el trabajo, hacen pensar en tierra calcinada, reseca, sierra que hace mucho no recibe una gota de lluvia. Las palmas, por el contrario, se miran con esa suavidad húmeda del pescado y ese color blanquecino o rosado que tantas veces hemos visto en los negros del sur de los Estados Unidos. De 73 años de edad, el general Roberto Cruz parece gozar de la vida con la misma plenitud de que se disfruta a los 35. Trabaja en sus ranchos desde las 6 de la mañana, monta a caballo con frecuencia, se viste de charro los días de fiesta, come con apetito de atleta y va solo, o acompañado de sus amigos, por todos lados. Está casado con una mujer 40 años más joven que él y desde hace 2 cuida a una niña, la última de sus 37 hijos. En mi vida siempre ha habido mujeres. Una, o varias. 6 de sus hijos nacieron de matrimonios, 5 con su primera esposa, la finada y muy católica Luz Anchondo de Cruz, 1 con su actual esposa, Soterito Burbos, y los otros 31, aquí y allá. Así es el hombre, sentencia. Filosofía del personaje. Masón del grado 32, cree en el más allá. Imagina la posteridad del alma a su manera y concibe una vida eterna para ella sin riesgo ni temor alguno. Cree en el Dios que ama, que solo quiere la felicidad de sus criaturas, pero rechaza al Dios justiciero. No lo concibo, no puede existir. El infierno sería tanto como pensar en Dios vengador. Y sus palabras se tuercen en una mueca, antes de continuar adelante. Afirma que es feliz. Piensa que asegurada la dicha en este mundo, como sea, cada quien corno pueda, todo está salvado. Porque en ese otro ámbito solo puede existir el gozo, un júbilo peculiar que está dispuesto para nosotros desde siempre. No importa que se llegara a él con las manos sucias y la conciencia llena de remordimientos, pues esas son cosas de nosotros, los humanos. Aquí impera una justicia que aquí mismo se inicia y aquí termina, sin prolongación de ninguna especie. Quien pudo gozar en este mundo, magnífico, quien no pudo conseguirlo, allá él. Porque físicamente muertos, todos somos iguales, espíritus hechos para la dicha.
Vida religiosa. En su hacienda de la Guasa, Sierra de Siembra, en Yaqui, hay una capilla. La construyó su primera mujer y la segunda, Socerito, lo acompañó a ella en las segundas nupcias del general, hace apenas 4 años. No hubo música, pero sí estuvo presente un sacerdote católico, después de una serie de consultas con el obispo de Sinaloa, a fin de que autorizara la unión eclesiástica. Di varias vueltas por el templo del Sagrado Corazón, hasta que me confirmaron que me casarían por la iglesia. A mí me dijeron que se suprimirían algunas partes de la ceremonia, pero yo ni supe cuáles fueron, dice Roberto Cruz. Y cuenta que disfrutó enormemente ese día, que lo acompañaron 200 amigos, que muchos de sus hijos, nietos y bisnietos estuvieron presentes y que él vistió como en un 16 de septiembre, sombrero galoneado de fieltro gris y traje de charro, negro, con botonadura de plata y adornos del mismo metal. Ella, la novia, entonces de 29 años, lucía con su traje de china poblana y se cubría la cabeza y parte de los hombros con un rebozo de Santa María. Brillaban cirios en el alear y refulgían las lentejuelas del vestido de la novia y mis adornos de placa. Así quise que se hiciera, para darle gusto a la que iba a ser mi esposa. Porque yo no creo. Fui bautizado por mi madre, pero ahora soy renegado. Continúa contando. Y refiere que en su casa hubo por muchos, pero muchísimos años, prácticamente los 35 que vivió casado con su primera esposa, una placa de metal que dedicó ese hogar a la Virgen de Guadalupe. Y corno ese cuadrito, imágenes de santos por todos lados, en cuanta pared existe, grande o pequeña. Había también velas prendidas durante el día y la noche, crucifijos y rostros de la Virgen María. Ahora, con mi nueva esposa, es igual. Descolgaron unos cuadros y colgaron otros. Que vivan como quieran, que para eso yo soy todo un liberal. Tema de la entrevista. Desde los primeros momentos, sin que hayan brotado aún las preguntas sobre el particular, un nombre está presente en la conversación de Roberto Cruz. Es el nombre del sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro Juárez. El señor S., el padre, dice en una ocasión, en otra, el curita, una más, seca y llanamente, Pro. Ser crucial en la vida del general sinaloense, hombre que aparece en su historia como la mano esposada de un carcelero, sombra que solo se destruirá con la propia vida. Interpretaciones del periodista. A ratos nos da la impresión que su recuerdo le pesa como una losa de mármol. Otras, que ha ido perdiendo sus contornos esa imagen y está ahí exclusivamente como un hecho del pasado y no como una realidad que palpita y cobra, pese a todo, una existencia que llega a imponerse al mismo presente, a los conflictos y satisfacciones que cada día trae consigo. Pero de lo que estamos ciertos, porque él mismo nos lo ha dicho, además, es que preferiría que Agustín Pro jamás se hubiera atravesado en su existencia. Tema de la entrevista. A él le debo codo, esta fama de troglodita, de matón, de hombre de las cavernas. Todo se lo debo a Pro. Le puede esta notoriedad tan divulgada y que llega a sus oídos continuamente. Le lastima, aunque a veces diga lo contrario y afirme que le basta con su conciencia que nada le reprocha y que es como el escudo que opongo a los cargos injustos de los ignorantes y a las acusaciones malévolas de mis enemigos. Autodestrucción del personaje. Arguye, y lo hace con una insistencia que descubre pliegues ocultos de su conciencia, que es hombre culto, fino, que puede sostener conversaciones de horas sobre cualquier tema y con cualquier persona, así sea erudita y de la más esmerada educación. Habla de su buen gusto para vestir, de cómo en la Ciudad de México y especialmente por las calles de Madero se le verá siempre con un flux impecable, finísimo, porque eso sí, me gusta vestir como un caballero y, aunque está mal que lo diga, luzco no solo distinguido, sino muy distinguido. Apreciación del periodista. No una, sino 2 ocasiones en el curso de un par de horas, relató esta anécdota que considera significativa y en la que se solaza, relame con algo más que beneplácito, con gula, pudiéramos decir, dado el placer casi sensual que observamos en el general Cruz al momento en que decía. Anécdota. Viajaba en un tren, recuerdo bien que de Nueva York a San Luis, Missouri, la noche en que me tocó cenar con una persona, un doctor argentino con quien pronto empecé a platicar. Estuvimos horas y más horas, porque yo soy muy buen conversador, como un día lo dijera querido Moeno, que fue amigo mío y muy querido. Así estuvimos y ya para despedirnos, él me dijo, bueno, ¿y quién es usted? Porque ahora ya somos amigos, debemos conocernos y llamarnos por nuestros nombres. Soy el general Roberto Cruz, le contesté. ¿Roberto Cruz, el general mexicano? Sí señor, el mismo. Debe saber que en México no hay sino un general Cruz. Y ese soy yo. Vino lo de siempre, usted. Pero si yo creía.
Y empezó a decirme lo que todos, aunque con más delicadeza y sin mencionar siquiera al curita. Pues ¿qué creía? Creía que era incapaz de manejar los cubiertos, que estaba con la camisa descuellada y sucia, que escupía por un diente, que era un macón. Suspenso periodístico. La voz del general ha ido elevando su tono, paulatinamente. Llega casi a constituirse en un grito. Es entonces cuando volvemos a apreciar esos tonos agudos, tonos de flautín en este hombre de tan elevada estatura y gran corpulencia. Hágame favor, dice ahora, ya de manera más suave, y que el general Cruz escupe por un colmillo y es un troglodita, un matón. 8 y último. Tema de la entrevista. Toda clase de huellas, algunas latas vacías y restos de explosivos. También el maletín de Pro. Allí estaba, en uno de los cuartos de ese hogar vacío de las calles de Santa María la Ribera. Nunca pudo explicarnos cómo fue que su maletín quedó allí. Nos dijo que lo había olvidado, que lo engañaron, que unas gentes de mal corazón sorprendieron su buena fe y le dijeron que una persona ya próxima a la agonía deseaba verlo y que se hospedaba en esa casa. Nunca lo creímos. Era inverosímil. ¿Quién se arriesga en esas condiciones? ¿Quién, que es curita, y curita en tiempos de la persecución religiosa, abandona su maletín con todas las cosas que ellos usan, dizque porque lo olvidó? Pierde la vida, pero no el maletín. Y luego, ¿perder el maletín con frasquillos, con las hostias, con los óleos? Yo creo que el curita pensaba volver a la casa y por eso dejó allí el maletín, mientras tanto y para su mayor comodidad. Pero ya no pudo. Lo sorprendimos y luego lo agarramos. Y ahí quedó, delator, contundente para nosotros, definitivo como prueba de su participación en el atentado ese maletín chiquitico, color café oscuro. Cuando Segura Viquis y el padre Miguel Agustín Pro Juárez estuvieron en los separos de la Inspección General de Policía, Roberto Cruz observó, según dice, este contrastado cuadro. ¿Y qué hombre el ingeniero Segura Vilchis? Sí, yo fui el que planeó el atentado, confesó. Yo los engañé. Yo soy el culpable de todo. No hay más responsable que yo. Yo los conduje a esa casa abandonada, sorprendiendo su buena fe. Que me maten a mí si quieren, en este mismo momento, pero dejen en libertad a los que son y han sido inocentes toda su vida, ¿y el curita? Qué distinto se portó, viera usted. Todo el tiempo sostuvo que era ajeno al atentado y pedía que lo dejáramos en libertad. Ni siquiera abogó por el ingeniero Segura Vilchis. Este sí que fue un hombre. Me impuso respeto desde el principio. El curita, no. Para mí ha sido como tantos otros que he visto en mi vida militar. No puedo decir que se acobardó porque hasta eso, siempre supo dominarse, por más que yo lo veía pálido y adivinaba todo lo que pasaba en su entraña. Reconstrucción histórica. A Calles, todos los días le informaba del curso de las investigaciones. Había una hora concertada para ese objeto, las 9 de la mañana. A esa hora, puntualmente ascendían los dos por el elevador de Palacio, la víspera de la ejecución. Franquearon juntos las puertas del despacho presidencial y tomaron asiento, uno frente a otro. ¿Todo listo? Sí, señor. Aquí tiene usted el expediente en contra de los presuntos responsables del atentado dinamitero. Y mientras el general Calles tomaba el legajo y se aprestaba a leerlo, el inspector de policía se hacía de una revista ilustrada. 25 minutos duró la lectura. Ni una sola vez levantó Calles la vista de los papeles. Parecía, más que un hombre, una estatua. No alteró su postura, no hizo más movimiento que el indispensable para ir pasando, una a una, las hojas del expediente. Entonces está comprobada la culpabilidad de estos individuos, dijo Calles. Y del cura, que fue el autor intelectual. ¿Qué pruebas fueron esas, general? No me acuerdo, pero del expediente se desprendían muy claramente. Habría que ir a él. Pero Pro nunca se declaró culpable. Ni falta que hacía. Las pruebas lo condenaron de manera clarísima. A continuación, Calles guardó silencio. Como yo no le dijera nada, me vio fijamente. Recuerdo sus ojos pequeños clavados en los míos. Luego dijo Calles. Esos individuos son implacables en sus procedimientos. Ahora fue el general Obregón, mañana seré yo, después usted. Así es que de las órdenes correspondientes y proceda a fusilarlos a todos. Otro silencio en el despacho presidencial. Largo, intenso. Nuevamente los ojos del general Calles en los míos, inquisitivos e imperantes al mismo tiempo. Le dije yo entonces, con todo el respeto debido, que si no le parecía más conveniente que los consignáramos a las autoridades judiciales, a un tribunal.
Y no. Respondió. Ahí quedó esa palabra, vibrante, única, momentáneamente absoluta. Hay que cortar el mal a tiempo, General Cruz. Ejecútelos y en cuanto esté cumplida la orden venga a darme cuenta de ella. Todo se hizo como él lo dispuso, a la mañana siguiente. Yo vi a los tres, al curita, al ingeniero Luis Segura Vilchis y a Tirado. Este pobre hombre estaba acobardado. Iba tapado con una cobija, arropado. ¿Para qué querrá la cobija? Pensé entonces, si pronto va a estar frío, y frío para siempre. Cambio de tiempo y clímax de la entrevista. El rictus de la cara del general Cruz se ha tornado amargo. Vive ahora momentos de pesadumbre. ¿Qué me reprochan? ¿Qué obedecí las órdenes del presidente Calles? ¿Podría no hacerlo como militar? Entonces si hubiera merecido todas las sanciones, porque eso no le está permitido a un soldado con honor. ¿Y si usted hubiera sido presidente de la República y hubiera tenido esas mismas vidas en sus manos? Le pregunto a Cruz. A lo mejor los fusilo, a lo mejor no. No sé. Lo que sé es que si el presidente Calles no da la orden, no se hace. ¿Y por qué me echan a mí la culpa y me tachan de troglodita y no al capitán Torres, que dio la voz de fuego al pelotón de ejecución, y por qué no a los 5 soldados que dispararon? Yo, en última instancia, tengo tanta responsabilidad como esos soldados que jalaron los gatillos de sus rifles. Valoración final, qué viejo vemos en este instante a Roberto Cruz. Cómo le pesa la fama pública, cómo vive encadenado a su mente el padre Pro. La elasticidad del género, como se aprecia en el ejemplo transcrito, permite al periodista hacer un retrato vivo del personaje, debido sobre todo a la libertad con que utiliza el cono y el estilo literario que mejor domina. Los últimos párrafos de la entrevista pudieron ser los primeros, al igual que pudieron servir de entrada algunos de los que componen el desarrollo. El desarrollo. Aunque no hay estructuras típicas para el desarrollo de la entrevista de semblanza, cada periodista está en libertad de desenvolver su propio estilo, es posible establecer a modo de orientación los dos siguientes esquemas. A. Desarrollo en orden al aspecto predominante. En toda entrevista de semblanza existe, de entre los 8 aspectos señalados, un ángulo predominante que sirve de eje al relato y gobierna el desarrollo. Si antes de redactar la entrevista el reportero encuentra o elige el aspecto básico en el que centrará su trabajo, la redacción será más sencilla. El periodista irá desenvolviendo este aspecto de principio a fin salpicando, con los demás aspectos, los párrafos de su texto. Así, puede hablarse de entrevistas de semblanza centradas en la valoración que el periodista hace del personaje, en su régimen de vida, en su biografía, en sus declaraciones, en su descripción psicológica. El aspecto predominante sirve de eje y conforma la entrevista. B. Desarrollo en orden a la cronología de la realización. Quizás el modo más simple y más común de desarrollar una entrevista de semblanza es el que se atiene al orden en que se efectuó la conversación. Empezar en el momento en que se llega a la casa del personaje, ir relatando después, en orden cronológico, todo lo que nos fue diciendo y todo lo que captamos, alternando la narración, desde luego, con datos biográficos y aspectos secundarios, para concluir el escrito en el momento en que termina la charla. Esta es una manera efectiva de redactar una entrevista de este género. Las ventajas del desarrollo cronológico son la claridad y el orden. Pero existe el peligro, por lo que a la entrada y al remate se refiere, de caer en moldes gastados, estilísticamente pobres, como el de las muchas entrevistas que comienzan diciendo, llegamos a la casa de fulano de tal, quien nos recibe con una sonrisa en los labios y nos dijo que pasáramos, y terminan. Y nos despedimos de fulano agradeciendo las 2 horas de charla que nos concedió y ofreciéndole disculpas por todo el tiempo que le quitamos a sus importantes ocupaciones. Es importante evitar, a toda costa, esta clase de moldes estereotipados, que lo único que provocan es un sentimiento de compasión por parte del público hacia el autor de la entrevista, hacia el reportero. El remate. La forma de concluir una entrevista de semblanza está relacionada con el desarrollo empleado. El remate debe ser siempre concluyente y sugestivo. Puede ser una valoración subjetiva del personaje, una declaración noticiosa o pintoresca, una frase que repita alguno de los elementos de la entrada, para que a la manera de una trayectoria circular se dé la impresión de que se vuelve al punto de partida del escrito. Forma y estilo. Cualquier estilo es válido. Si lo juzga conveniente, el reportero puede hacerse presente y redactar su entrevista usando tanto la primera persona del singular como la del plural. Lo mismo puede usarse la forma dialogada que el lenguaje indirecto, pero la desaparición de reportero, el poner directamente al personaje frente al lector, es el recurso más efectivo y recomendable. Cabecitas intermedias. La presentación de una entrevista en las páginas de una publicación es también un factor importante. Desde luego,
Es tarea del jefe de redacción o de los diseñadores el presentar lo más atractiva meme posible, con buenas fotografías y cabezas sugestivas, el escrito de reportero, pero este debe poner también lo que esté de su parte. Para darle agilidad a la entrevista conviene que el reportero evite las frases y párrafos demasiado largos e intercale cabecitas intermedias, que descansan la vista del lector y le hacen sentir que la lectura del escrito no será dificultosa.